Protagonista de otro momento culminante de nuestro plató fue Joseph Merrick. Decir ese nombre, pues quizá es como no decir nada para el gran público, pero si señalamos arriba y decimos que Merrick era el famoso hombre elefante, la cosa cambia, ¿verdad? Un joven que lo tuvo que pasar verdaderamente mal por todas esas deformidades extremas que tenía en su cuerpo. Estuvimos con médicos analizando ese cuerpo parte por parte. Vimos que habían llegado los tumores a unos extremos que tal vez a lo largo de la historia no se han vuelto a ver nunca. Y sobre todo desde el punto de vista humano y desde el punto de vista médico, la historia de Merrick es realmente impactante. Salía con esa capucha tapándose de la visión de la gente normal, entre comillas, que le tenía como un verdadero monstruo. Poeta, hombre sensible, llegó a ser una celebridad y tuvo una muerte injusta y rara y casi tan absurda como había sido gran parte de su vida. Con el doctor Moros Peña y con el doctor Cabrera estuvimos ante esa réplica idéntica a la que se hizo en el Museo de Londres sobre este hombre, un hombre que forma parte de la historia del misterio y de la historia de la teratología, el estudio, como se dijo en su día, de los monstruos humanos, aunque Merrick de monstruo tenía bien poco, un alma sensible con una historia digna de ser contada. Sin duda alguna, el hombre elefante se convirtió en mito moderno a raíz de que David Lynch hiciese una película con ese título en 1980. Y es muy curioso, vean lo que ocurrió, una simple paradoja o quizá algo más. Estaba nominada a 8 Oscars, era crudísima, violentísima, real. No obtuvo ninguno. Todos los grandes premios se los llevó otra película que curiosamente quizá reflejaba el sueño de muchos otros. Se llamaba Gente Corriente. Y lo que no era corriente era la vida de este individuo. Y es que fue tal el impacto social de aquella película que al poco tiempo aparecía la verdadera historia del hombre elefante. Una vez más, la realidad superaba cualquier ficción. Nos acompañan, buenas noches, el doctor Moros Peña y José Cabrera. Ya lo conocen todos y de verdad, ambos estudiosos, fascinados y a la vez imagino que sobrecogidos con una historia que repetimos es real y que representa el miedo a un ser extraño que irrumpe repentinamente en la sociedad. Y curioso, Manuel, y es que parece ser que este hombre, esta criatura, creía que toda su maldición era sencillamente porque había tenido un enorme susto su madre. Su madre había visto algo y todo eso pasaba a su anatomía. Claro, era la historia que contaba su madre. Su madre decía que en el tercer trimestre de gestación, pues durante una feria que había habido en el pueblo, viendo un desfile de animales salvajes, entre los que se incluían elefantes, que era cosa habitual de la época porque no había parques zoológicos, pues la multitud la había empujado y había caído a los pies de un elefante. Entonces ella siempre le había contado a su hijo que había sido tal la impresión que habría sufrido que a causa de ello pues Joseph exhibía esas deformidades, y el propio Joseph estuvo toda su vida contando esa historia como si fuera cierta, ¿no? Pues en un intento muy humano de encontrar una explicación a una calamidad como la que él sufría. Doctor, ¿un caso único en la historia o esto que llamamos elefantiasis es más habitual de lo que creemos? ¿Por qué produjo tal impacto este hombre? Bueno, el impacto fue debido, como Manuel muy bien ha explicado, a que era un misterio tan impresionante y un ser tan horroroso que no había forma humana de dar la clave de por qué ese ser existía ahí. Entonces, por eso la razón psicológica del elefante, etcétera. Pero casos de estos ha habido muchos en la historia. Lo que pasa es que han vivido poco tiempo, porque esto lógicamente conllevaba enfermedades, conllevaba limitaciones, fracturas de huesos, pero en este caso la fortaleza de él le hizo superar muchas fracturas y muchas lesiones que tuvo y llegó hasta una edad en la cual, pues bueno, se pudo integrar pues en la que era la cultura de la época, amigo de reinas, con una especie de sujeto misterioso que a su alrededor, aparte de su deformidad, infundía una especie de halo como mágico. Nunca imagino que pensó Merrick en ser una estrella del celuloide muchos años después de su muerte. Pero ¿cómo es la vida de este, antes de desvelar el secreto y el misterio, cómo es la vida de este muchacho? ¿Qué se sabe de él? ¿Fue abandonado? ¿Dónde apareció? Se sabe mucho de su vida porque el doctor que fue su protector, el doctor Triff, que era un gran cirujano, pues escribió sus memorias en sus últimos años y ahí recogió toda la información que le había aportado Joseph. Con 17 años ingresó en un hospicio porque realmente no tenía ya
ninguna otra forma de ganarse la vida. En el hospicio nuevamente pues estuvo 2 años, en los hospicios de aquella época, de la época victoriana, en los que realmente pues bueno, iba lo peor de la sociedad, ¿no? Pues gente con enfermedades o tullidos o alcohólicos, o sea, lo peor de lo peor, cuando Joseph realmente su interior no, era una persona muy normal, o sea, muy podía normal. hablar, podía comunicarse perfectamente con otras personas. Las deformaciones no le habían limitado, digamos, el poder de la comunicación, ¿no? Digamos que habían limitado su forma de expresar lo que llevaba dentro, porque no podía hablar por las deformidades que tenía en su cara, y eso fue lo que en un primer momento a Trips le hizo pensar que era un retraso mental. Incluso él cuenta que en un primer momento dice, pensé que era un retraso mental y rogué a Dios porque así lo fuera, o sea, pensando lo terrible que sería que dentro de aquella envoltura exterior tan terrible hubiera un ser normal como así era. Entonces el doctor pues al principio tuvo muchos problemas para comunicarse con él, pero una vez que consiguieron comunicarse y entender su jerga, por decirlo así, vio que aquella persona sabía leer y escribir, lo que era muy importante entre las clases desfavorecidas del Londres victoriano, que prácticamente la gran parte de la población no sabía leer ni escribir. Y era una persona pues que tenía una sensibilidad muy especial, sentía un gran amor por la belleza. Y luego lo que es muy muy importante es que a pesar pues, de las humillaciones que había sufrido durante toda su vida, de tener que esconderse, de tener que justificar frente a la sociedad que era un ser humano como así era, pues no guardaba absolutamente ningún rastro de rencor en su interior, lo cual dice mucho a su favor. Qué curiosa historia, el Londres victoriano, ese ambiente, un orfelinato, un refugio para gente más o menos conflictiva, y este individuo ahí perdido en el marasmo, ¿no? Diciendo soy un ser humano, porque desde luego los reproches tenían que ser terribles, doctor, no era un ser humano para la sociedad de aquella época. Porque la sociedad solo veía el exterior, pero como muy bien ha explicado Manuel, la cuestión es que este hombre tenía una sensibilidad especial, que contrastaba con esa deformidad monstruosa, que luego veremos, y que claro, era lo que hacía que todo el mundo se apartara. De hecho, el médico al que le debemos, por cierto, realmente el conocimiento en profundidad, cuando logró contactar con él, inmediatamente se dio cuenta de que quien estaba dentro de ese cuerpo monstruoso era una persona sensible e inteligente y que tenía un mundo interior muy rico. Vamos a desvelar un poco, no el secreto, sino anatomía, vamos procediendo, ¿sí? Sí. Porque en el museo, el Hospital de Londres, está esta misma recreación, hecha al milímetro por nuestros queridos amigos de Atrezo, de Laboratorio FX, nos han dejado sobrecogidos por la perfección hasta el más mínimo detalle. Esta es la anatomía de Merrick, Joseph Merrick, el hombre elefante, que tenía que verse obligado, Manuel, a ir durante gran parte de su vida con ese capuchón, un capuchón más oscuro, un capuchón que le hacía ver con su ojo una imagen que tiene que ser impresionante, no solo para él, sino para quienes vieron a ese hombre escondiéndose de la multitud, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando fue abandonado en 1886, uno de los empresarios que lo llevaba exhibiéndose por los barracones y ferias y sitios de estos, lo dejó abandonado en Bélgica, entonces tuvo que regresar solo, que es una epopeya. Él solo regresando. Él solo y sin ningún dinero, porque este empresario le quitó todo el dinero que tenía. Había ahorrado como 50 libras, que era un capital importante para la época, y este señor pues se lo quitó y lo dejó abandonado en Bruselas a su suerte. Y como ha dicho el doctor Cabrera, pues era un hombre que en aquel momento podía haber elegido pues dejarse morir allí, o sea, era la opción más fácil, ¿no? Y sin embargo él volvió a Inglaterra, ¿no? Que era el lugar conocido por él, donde creía que podía adaptarse, ¿no? Entonces podemos imaginar pues la epopeya de este hombre que cojeaba, que no podía andar sin un bastón. Ahora veremos, si queréis, las deformidades de las piernas también, que no podía hablar, que incluso el capitán del transbordador le prohibió subir a bordo por el miedo que sentía la gente hacia él. Entonces, cuando por fin consiguió llegar a la estación Victoria de Londres, se provocó un tumulto terrible, precisamente por lo que has comentado tú, ¿no? La apariencia. Tenía que dar una gorra enorme en la cabeza, la máscara, una capa enorme que llegaba hasta los pies, no podía hablar. Entonces, estoy con el doctor... Hay que imaginarlo. Eso hay que imaginarlo. Es tremendo. Entonces, estoy con el doctor Cabrera, que ese es un mal, yo creo que también del ser humano, ¿no? Que creo que es una cosa muy medieval, ¿no? En la Edad Media se pensaba que la naturaleza reflejaba la voluntad de Dios. Es una cosa que está hasta hoy en día. Claro, y se veía por lógica algo demoníaco aquí dentro. Claro, siempre se pensaba que una deformidad física implicaba una deformidad moral. Y como muy bien ha dicho, incluso hoy en estos tiempos... En estos tiempos la cosa no va por otro camino, ¿eh? Y doctor, a primera vista de especialista, todos estaremos observando y luego veremos muchos más detalles. ¿Qué es lo primero que llama la atención del especialista, de los que sabéis de verdad de la anatomía del ser humano? Bueno, aquí hay dos visiones. La visión del que en este momento está en su casa sobrecogido, viendo esto, y luego la visión del médico. El que está viendo en su casa esto, lo que ve es una deformación monstruosa.
y no sabe cómo explicar eso. Y la visión del médico, y para eso estamos los dos aquí, es explicar al que no está en su casa viendo esto, que todos estos bultos que estamos viendo, estas deformidades, son a manera de tumores que van creciendo en las distintas partes, en hueso, como veremos luego, en la piel, en músculos, en tejido graso, y esos tumores hinchan esos tejidos de manera que aparecen estos bultos en distintas partes. Los bultos luego forman costras, que es lo que se llama la queratosis, como si fueran callos gigantes, y claro, todo este aspecto monstruoso es crecimiento irregular y desbocado de distintos tejidos que tenía él. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué a alguien le toca esta terrible maldición anatómica? Bueno, realmente es un trastorno genético. Entonces, la enfermedad que se decía que sufría Joseph, que desde el año 1909 se dijo que era una neurofibromatosis, que es una enfermedad muy frecuente, o sea, la frecuencia de 1 de cada 3.000 recién nacidos. Entonces, pero que no llega a este límite, ¿no? No, realmente, o sea, las deformidades de Joseph apuntan a que fuera otra clase de trastorno, que es lo que se llama el síndrome de Proteus, por un dios griego que podía cambiar de forma. Se llama así pues por la cantidad de formas que puede exhibir síndrome de cuadro. Proteus. Sí. Entonces, esto es un cuadro del que prácticamente se han descrito 200 casos en la historia de la medicina. Entonces, la probabilidad de que alguien la sufra es mínima, pero bueno, pues el que la sufre la ha sufrido. De todas formas, aun tratándose de un síndrome de Proteus, es un caso realmente espectacular. Vemos, están viendo ustedes, uno de los brazos, que también se ve en el esqueleto, que está ahí detrás del doctor Cabrera. Sí, es tremendo. Por ejemplo, también una de las piernas, la diferencia de grosor, esa columna totalmente torcida, haciendo casi una S, y la cabeza llena de esa especie de bultos o de salientes, hablo así porque no sabemos realmente del tema, ahora lo van a aclarar ellos, que provoca además una imagen que dio la vuelta al mundo, que es la de Joseph Merrick. Un Merrick que además tuvo que ganarse la vida en el circo. Desgraciadamente o afortunadamente, era la única forma de que él pudiera vivir. Son doctores, José Cabrera y Manuel Moros Peña, pero siguen tan asombrados casi como cualquiera de nosotros al verse enfrente de esta reproducción exacta de Merrick, el hombre elefante. Un auténtico fenómeno social, una historia muy triste, pero a la vez también guarda una clave de superación personal. Doctores, seguimos aquí examinando las cosas y no dejamos de sorprendernos con un sinfín de detalles que estabais comentando entre vosotros. Por cierto, estábamos comentando una cosa muy importante, que luego también podremos insistir en ella, que en la película, en la ficción, le ponen como que se suicida. Cuando él comentaba, porque Manuel es experto en muchos de estos casos, que este hombre, si sobrevive tanto con esa fuerza de voluntad interior, suicidarse no se suicidaría. Quería vivir. Claro, quería vivir. Pero bueno, es una cosa que nos ha surgido ahora según estábamos viéndola. Impresionante, impresionante, Iker. Bueno, lo que más llama la atención, decíamos, vemos ahí por ejemplo los pies, que es uno de los detalles más raros, el brazo. Claro, no podría ni coger objetos, ni manejarse habitualmente este hombre. ¿Cómo lo hacía? Pues lo curioso del caso es que, por ejemplo, le gustaba mucho hacer maquetas de cartón, mientras estaba en el London Hospital, y se conserva hoy en día una maqueta que hizo de la iglesia de St. Philip, que está al lado, pero desde su ventana solamente se podía ver las torres. Entonces hizo una maqueta preciosa que regaló a una actriz que era fan de él, y el resto de lo que no veía se lo inventó él. Doctor, curioso, uno de los brazos sí parece totalmente normal. Sí, vamos, antes lo hemos comentado, prácticamente en su momento se dijo que era un brazo perfecto dentro de lo que era él, casi de un chaval joven, de un niño o niña, es decir, era un brazo muy delicado, muy femenino, con todos los dedos perfectamente iguales, que es con la mano que él podía manejarse, porque como ya hemos comentado antes, esta parte era prácticamente esclerosada, era como si fuera una zona como si fuera un brazo de cocodrilo, sí, que no podía moverse. Hagamos el proceso, doctor. Pues venga, vamos a ello. Es necesario que la gente que esté en su casa pues asimile que esta apariencia tan tremenda es fruto de una gravísima enfermedad que le deformó todo, como Manuel bien sabe, cráneo, como luego veremos en la radiografía, cráneo, cara, nariz, la visión. Él tenía problemas para enfocar probablemente la visión binocular, todos tenemos los ojos muy bien centrados. Toda esta monstruosidad, imaginaros lo que significa, claro, y está este aspecto impresionante que la gente puede estar un poco impactada, ¿no? Es fruto de una enfermedad. Y esto es una copia milimétrica, podríamos decir incluso que más precisa que la que se custodia en el museo en Londres. Manuel, tú te quedabas muy impresionado personalmente, tú que has seguido la biografía de este hombre como tantos y tantos doctores, porque es tenerlo prácticamente enfrente. Era así, Merrick. ¿Qué es lo que más llama la atención de ese cráneo, de esa cara, a nivel médico? Además, el cráneo realmente fue lo primero que le llamó la atención al doctor Triff, que es un cráneo realmente enorme, es decir, de perímetro cefálico del cráneo
tenía 91 centímetros y medio, que eso es como la cintura de una persona adulta, es decir, un cráneo normal puede tener pues, 50, 60 centímetros. O sea, ¿Y eso es prácticamente porque el doble. acumulación de líquido, esa especie de salientes óseos que generan esa estructura? ¿Qué es lo que había dentro de esa cabeza? El aumento de tamaño es a costa tanto de crecimientos propios del hueso como de crecimiento de partes blandas, es decir, sus tumores eran lo que conocemos como amartomas. Un amartoma es un tumor benigno que prolifera a partir de las células que están presentes en esa zona, es decir, como muchas de las partes afectadas eran cutáneas, pues podíamos ahí tener pues, tumores propios de tejido conjuntivo, que es el sostén de la piel, lipomas, tejido, o sea, tumores de grasa, tumores vasculares, o sea, toda clase de tumores. Es muy sorprendente lo que hemos comentado, sobre todo la prominencia esta frontal, que era un hueso, y luego el desplazamiento del ojo hacia abajo, la oreja hacia un lado. ¿La oreja hacia un lado? Claro, la oreja, pensar que, fíjate, exactamente es una reproducción prácticamente al milímetro y la oreja está, pues lo vemos prácticamente en ángulo recto con el resto de la cara, ¿no? Los tumores del maxilar superior empujando la boca hacia afuera, lo que le hacía imposible pues, que pudiera prácticamente ni comer, que hablara de esa forma prácticamente que no se podía entender nada de lo que decía. La nariz, por ejemplo, podemos imaginar que es una nariz por la posición, pero no hay nada tampoco ahí que recuerde a una nariz. Y mucha gente, humana. doctor, mucha gente estará diciendo, el hombre elefante, tiene algo que ver con la nariz, y es que, doctor, parece que había, y se ve en los antiguos carteles que antes hemos lanzado, en los pasquines del circo o del espectáculo, se ve que ya hubo una previa operación, que había una auténtica trompa. Lo hemos comentado antes, Manuel nos lo ha comentado fuera de cámara, que había una prominencia que caía, colgaba casi 20 centímetros, y eso en el hospital se lo quitó, porque era imposible ya comer con esa prominencia que caía así. Por lo tanto, eso era lo que le daba a él el apelativo del hombre elefante, porque tenía como si fuera una prominencia debajo de la nariz, justamente del labio superior, que caía así. Y eso se lo quitaron en el hospital. Todo lo que vemos en esa cabeza tan, bueno, Sí. tremenda, Tiene la un fundamento explicación ahí. radiográfico, claro. Aquí detrás tenemos la radiografía del esqueleto y se ve ya perfectamente cómo todo el hueso está lleno de protuberancias. No es un cráneo liso y normal, sino que es un cráneo lleno de protuberancias. O sea, el propio hueso crece de manera desordenada y es lo que sustenta luego esas prominencias que hay aquí. Y encima de este hueso, fijaros la mandíbula, en fin, todo deformado. Encima de este hueso tenemos, como ha explicado Manuel, ya otros tejidos que son los que hacen, porque claro, todo esto no era duro, había parte dura, parte blanda. ¿Os habéis encontrado, doctor, a ambos lo pregunto, casos parecidos en España? No hemos tenido ningún caso de este tipo, ¿no? No. Tan intensos, no hay. Es imposible. Y una cosa que va a sorprender y que me parece maravilloso, Merrick empieza a sentirse un ser humano, escribe, hace poesía. ¿Eso es cierto o es ficción? Es cierto, sí. Y él, por ejemplo, tiene un poema que realmente pues, emociona muchísimo, ¿no? Entonces, en el poema decía más o menos así que no se le debía culpar de su aspecto, que en todo caso, si había que culpar a alguien, pues fuera a Dios. Y él decía que, aunque él fuera tan alto como un mástil, y si pudiera con sus brazos abarcar un océano, aún así pediría que se le midiera por su mente. Pues decía que realmente la medida del ser humano debe ser su alma. Y eso todos lo sabemos. Quiero decir, lo más grande que tiene un ser humano no es ni su mano, ni su cabeza, ni sus labios, es lo que tenemos dentro, que es justo lo que no se ve. Desgraciadamente para él, en aquella época, lo que se veía de él no le hacía, desde luego, ninguna similitud a lo que tenía en su interior. Qué bonito el poema del hombre El poema elefante. impresionante. Doctor, y hay más historias en esta pequeña gran historia. Y es, por ejemplo, que varias veces están a punto de lincharlo. Claro. Y tú, como siempre, con esas definiciones precisas, has dicho, antes estábamos, mientras observábamos el muñeco, casi lo matan por la cara. Sí, sí. Es que nunca mejor dicha la expresión. Es que esa expresión que muchas veces en plan chulo se dice, me dieron un golpe o me hicieron esto por la cara. Por la cara es por la fealdad. Acordaros que siempre hemos dicho en este programa que en tiempos romanos, cuando había dudas entre dos criminales, el feo era el culpable, era el edicto de Valerio. O sea, Valerio, emperador romano, tenía dicho en sus decretos que si había dudas entre dos criminales, el más feo iba a la muerte. ¿Y qué pasó con Merrick? Parecía que había alcanzado, por fin, ¿no? Había salido de ese estrato de las bestias sociales, de la marginalidad, de los circos, de los empresarios con pocos escrúpulos, del auténtico ser de casi las tinieblas, ¿no? Logra esa, digamos, fama, aunque fuese efímera, porque fue efímera, doctor. De repente, Merrick un día fallece. En su libro de memorias lo encontraron muerto en la cama de la noche a la mañana. Entonces, en su libro de memorias, el doctor Tripp dice
que muchas veces Joseph le había manifestado su deseo de dormir como el resto de la gente, porque Merlin no podía dormir tumbado, porque era tan grande el peso de la cabeza que en el momento en que intentaba tumbarse sentía una sensación de sofocación. El enorme peso lo que hacía era contraer la tráquea. Entonces dice que muchas veces había manifestado su deseo de poder dormir como el resto de la gente, ¿no? Entonces Trips en aquel momento pues deja caer un poco la idea de que se había suicidado, ¿no? La película de David Lynch, como está basada casi totalmente en el libro de memoria de Trips, también lo deja caer en una escena también muy emotiva, aparte de las almohadas, porque él dormía con las almohadas detrás, abrazado a las rodillas y con la cabeza encima de las rodillas. Entonces en la película se ve como parte de las almohadas y se tumba, ¿no? Y en ese momento pues tiene una visión de su madre esperándolo y tal, ¿no? Pero yo lo comentaba con el doctor Cabrera, que yo no pienso que este hombre, después de lo que había pasado, es raro, sí, llegara a suicidarse, ¿no? Porque realmente no tenía ningún motivo. Era un hombre muy valiente. Muy valiente, que había aguantado 28 años, 28 como él ha años dicho. y podía haber aguantado hasta el final. Y era como si llevara una pistola cargada encima, porque o sea, esa técnica, por decirlo así, de suicidio la podía haber hecho 40.000 veces en cualquier momento. Y nunca la hizo. En momentos mucho peores, Nunca ¿no? la hizo. Y la propia cabeza le seccionó, le fracturó. Claro. Yo la teoría que tengo yo y en la que quiero creer además es que en un paciente con este tipo de deformidades hay que pensar que la sangre se acumula en las venas, por ejemplo. Entonces eso da lugar a trombos. Entonces esos trombos se desprenden y van directamente al pulmón. Entonces en pulmón te dan un cuadro gravísimo que es una embolia pulmonar, que prácticamente la muerte es fulminante. Entonces yo prefiero creer. Y yo también eso. prefiero creerlo, no solo por él, que debió ser un hombre interiormente magnífico, sino porque probablemente no sufrió al morir. Claro. Todo lo que sufrió durante su vida, por lo menos en la peor parte de la vida que le tocó. Doctor Mármoros Peña, de verdad, un Encantado, placer como siempre. Venga, Doctor Cabrera, fenomenal. qué decirte, como siempre, hemos aprendido una historia que a pesar de su aspecto terrible, hay mucho que aprender aquí, guardaba un afán de superación y la necesidad de reclamar su posición como persona, como ser humano, un hombre que llegó a hacer poesía y que a pesar de todo el infierno que vivió, aún tenía tiempo, ¿verdad?, para fijarse en la belleza de la vida. Podemos aprender mucho incluso de este hombre elefante, como se le llamó. Hace unos cuantos años andaba yo por tierras de Burgos realizando un reportaje sobre un lugar, un enclave muy especial, sagrado donde los haya, un lugar de poder, el monasterio de Santo Domingo de Silos. Mucha gente no sabe que durante unos cuantos siglos estuvo completamente abandonado a merced de las zarzas y de las fieras y alimañas salvajes. Y escuché los cánticos de los monjes. Era un día de diario, creo que era invierno, y casi en absoluta soledad pude contemplar aquella maravilla. Las voces, los ecos, la vieja piedra, y entonces uno toma conciencia de algo que casi es de perogrullo y casi todo el mundo comparte, que la música es el arte que más profundo llega, que nos cambia realmente por dentro. La gran pregunta es por qué determinadas sintonías, cánticos, oraciones incluso, surgieron en esos enclaves, desde la prehistoria, lugares idóneos para que el sonido incluso se eleve y nos eleve. Hablando sobre eso, intentamos hacer un experimento muy curioso, que es traer aquí, a este plató, a toda una congregación de canto gregoriano. ¿Qué le llegaría a nuestros espectadores? ¿Qué clase de sensaciones? ¿Es posible mezclar tecnología, misterio y esas notas mágicas de la música sagrada? Van a ver lo que ocurrió. Fue sumamente interesante. Hosanna filio David, benedictus qui veni, in nomine Domini. Omnes gentes lauditem animus, jubilate Deo in voce exultationis, pueri Hebreorum, vestimenta prosterneban in via, et clamaban dicentes, Hosanna filio David,
benedictus qui venis, in nomine Domini. Bueno, qué auténtica maravilla tener aquí, aparte de la Escola Gregoriana de Madrid, un privilegio para hablar de lo que, al menos para nosotros, es una gran realidad. La música es mágica y además influye de forma decisiva en nuestras vidas. Es un placer hablar de esto con invitados de auténtica excepción. Gonzalo Ortega, presidente de la Escuela de Madrid, prestigiosísima en todo el planeta, y para hablar de prestigio, qué mejor que presentar a Francesco Ercolani, considerado, y no miento, ¿verdad, Gonzalo?, el más importante, se puede decir, intérprete de gregoriano del mundo. Francesco, encantado. Un placer, de verdad. Por cierto, que a muchísima gente le gusta lo que acaba de escuchar, el gregoriano. Parece que desde casi el tiempo más remoto, desde el inicio de la cristiandad, sentimos algo muy especial. Da igual la creencia, da igual que sea el siglo XXI, notamos algo en estas notas. Parecía que la nave del misterio se había convertido en algo antiguo y en algo maravilloso al mismo tiempo. Bueno, la pasión, Gonzalo, por la gente, por acercarse a vuestras representaciones, vuestros cánticos, sigue siendo una realidad. Es sorprendente. El homo digitalis, como digo yo, el hombre atado a las computadoras, sigue sintiendo algo. ¿Por qué con esta música? Pues mira, el canto gregoriano está estructurado de una forma tan perfecta y aparentemente tan sencilla que todos la comprendemos. Todos la comprendemos y sentimos un tirón hacia ese tipo de música. Por eso, como comentabas, cada vez que ofrecemos un concierto, y en año y medio que llevamos creados, habremos ofrecido más de 50 conciertos, siempre hay centenares de personas, y digo centenares de personas, que se tienen que quedar fuera porque no caben en los recintos en donde cantamos. Yo creo que la base es esa pureza y esa necesidad de encontrarte con algo que sientes muy cerca de ti, como es la música del canto gregoriano. 15 integrantes, y yo os agradezco personalmente a todos y a cada uno que estéis aquí en la nave del misterio, porque la música es misterio. Francesco, tan misterio que incluso en el propio Vaticano, como es lógico también, se han rendido un poco a este tipo de cánticos que recogen la esencia de algo muy espiritual. ¿Os ha ocurrido hace bien poco, no? Sí, hemos estado en Roma, en San Pedro, donde, por cierto, yo era el vicedirector de la Capilla Julia y el primer solista. Y estuvimos allí invitados por el mismo Vaticano para cantar en la Misa Mayor del 8 de diciembre. Nos fuimos gracias al apoyo también de la Comunidad de Madrid, y hemos podido constatar cómo el canto gregoriano aún sigue siendo el canto más importante, fundamental de lo que es el culto católico, porque es el canto básico, y se resume, se dice que el canto gregoriano es el canto perfecto para acompañar la liturgia, porque tiene una estructura totalmente perfecta, y en lo que son los enlaces entre la música y el texto. Ajá. El texto que siempre es en latín. Y también con nosotros Mario Gosalves, Premio Reina Sofía de Composición, para hablarnos de muchas cosas secretas que están ahí y que vamos a sentir, que es lo más importante. Mario, podíamos empezar, por ejemplo, casi como entremés, con un compositor lleno de misterios y enigmas, de su vida y de su muerte, Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Y el Requiem qué nos cuenta? ¿Qué nos dice? Cuentan que Mozart murió por él. Bueno, es que lo del Requiem tiene muchísimas teorías, y realmente no se sabe realmente lo que le pasó a Mozart con su Requiem. Unos dicen que fue poco menos que asesinado por su propia logia masónica. Eso luego se ha visto, por lo menos ciertos estudiosos dicen que no es lógico, porque el letrista de la flauta mágica, que también pertenecía a esa misma logia, no fue asesinado por revelar, porque esto sería una muerte por revelar ciertos secretos de la logia, y que fue asesinado por eso. Yo creo que eso simplemente es una leyenda, pero ahí están los expertos para decirlo, ¿no? Oye, ¿y es verdad, Mario, tú que te has metido en la vida de Mozart, esa aparición que hemos visto en la película Amadeus, ¿no?, de un hombre ensotanado que le encarga esta obra, que tiene otras partes como muy sonoras que llegan a lo más fondo, ¿no? Ese Confutatis, ¿no?, por ejemplo? ¿Lo escuchamos? Sí. Curiosamente, Mozart no acabó su Requiem porque murió antes de
antes de terminarlo, ¿no? Y bueno, se cuenta que él mismo pensaba que el señor que le venía a ver era la propia muerte en forma de su padre. Él tenía muchos complejos con su padre. Y esa obra está inspirada en eso, en una visión terrorífica de la visita de la muerte, ¿no? Hay otros ejemplos maravillosos de compositores que, bueno, no vamos a descubrir aquí ahora, pero lo bonito es que mucha gente habrá escuchado algunas de estas composiciones y ahora sabrá que tienen algo más. Por ejemplo, examinando las partituras, se habla de algunos hombres que disfrutaban con la numerología. Nos hablaban nuestros amigos de la Escuela de Madrid, de canto gregoriano, que es un canto perfecto. Hay una matemática interna. Ocurre, por ejemplo, con Juan Sebastián Bach, por ejemplo. ¿Quién no va a sentirse influenciado por esta composición, no, Mario? Es que es hasta de lógica, que genera cierto bienestar. Vamos a seguir hablando de musicoterapia, eso que está tan de moda hoy en día y que no nace en el siglo XXI, ni mucho menos, nace mucho antes. Gonzalo, podemos decir que no es lo mismo, han hecho el esfuerzo de venir aquí a la nave del misterio, pero evidentemente cuando, por ejemplo, en una catedral o en un lugar la piedra antigua acompaña, ahí se produce algo también difícil de medir científicamente, ¿no? Es la sensación de que todo está en su ambiente, resuenan de alguna forma ciertos edificios. Sí, el análisis hay veces que hay que dejarlo y hay que fijarse en el corazón, en lo que sentimos. Pero de todas formas, la creación de este coro también tiene mucho que ver con salir de esos monumentos, salir de los conventos. Hemos creado el coro para que lo pueda escuchar todo el mundo. Nuestra oferta es precisamente llevar el canto gregoriano a todos los lugares donde pueda ser. Ya no es necesario ir a Silos, ir a la Bahía de Montserrat, Valle de los Caídos, sino que nosotros proponemos ir a todos los lugares para ofrecer esta música. Pues si os parece, si les parece, vamos a escuchar otro pequeño fragmento que nos permita viajar, sobre todo con la mente, hagan el esfuerzo, pónganse muy cerca del televisor y escuchen, y sobre todo abran el alma. Gloria laus et honor divisi, res Christe Redentor, cui pueile decus, proncitos Francesco, me hablabas de una concepción un poco mística que hace falta tener para hacer esto, y hacerlo, por ejemplo, en un lugar como San Pedro del Vaticano. ¿Qué se siente? Esa era mi pregunta. ¿Qué recorre el cuerpo de uno? Esto no es simplemente interpretar, imagino que hay mucho más ahí dentro, ¿no? Hay mucho más. Según estudios teológicos, el hombre es naturalmente religioso, sin por eso pertenecer a una religión específica. Naturalmente, el alma del hombre es religiosa. Y evidentemente, cantar en un sitio construido, hecho a medida, para expresar la propia religión, el propio credo, llena de vibraciones positivas y de una profunda mística, introspección, el alma de quien canta. ¿Podríamos decir que el canto gregoriano puede sanar? Sí, de una cierta forma sí, seguramente puede dar paz, mucha paz, paz interior. Por cierto que hasta el propio Papa se ha interesado mucho en nuestros amigos y en el buen sentido, porque se ha quedado maravillado de sus interpretaciones. Es un orgullo que en Madrid tengamos una representación de este tipo que alcanza esas altas cotas, ni más ni menos que en el Vaticano. Pero, Mario, tenemos más compositores, más historias, musicoterapia. Hay quien está experimentando con la salud física, no solo mental, y la música. Se ha hablado de ese efecto Mozart en los niños, se ha hablado de que genera algo en esos niños, que parece que nacen más despiertos o mejor con el efecto Mozart. Pero hay otros autores, otros compositores que también se adentraron en esa vía, ¿no? Se habla de Chopin, por ejemplo, otro gran clásico que todo el mundo ha escuchado alguna vez y que también en sus notas, en su composición, nos legaba algo, quizá eso, la más primitiva musicoterapia, ¿no?
Sí, no cabe duda. De hecho, el compositor, creo yo que lo que quiere es poner al oyente en su mismo estado mental. Eso decía Beethoven. Cuando yo hago una sonata, meto a todo el oyente, a toda la persona que está escuchando, en mi estado mental, en lo que yo estoy pensando. Entonces, el arte que está creado con paz, con devoción al público de alguna forma, está dando alimento espiritual o está dando alimento mental, ¿no? O tranquilidad. Y hay innumerables ejemplos. Por ejemplo, con Beethoven, si uno escucha la pastoral de Beethoven, la sexta sinfonía, es como darse un paseo por el campo, pero uno huele las flores. Hay una tormenta, porque eso es música programática, que se llama así porque sigue un programa en la que está ocurriendo algo, te está narrando pues un paseo por el campo, como todo el mundo está contento en los pueblos, etcétera, etcétera. Él mismo ponía eso en la partitura, ¿no? Y de repente van viniendo nubes y se va notando y estalla la tormenta, ¿no? Y luego viene el sol que sale y uno escucha eso y es como literalmente a nivel mental se ha dado el paseo por el campo. Qué interesante lo de Beethoven de meter a cada oyente en mi estado mental. Muchas tribus antiguas utilizan la música para cambiar su estado de conciencia, para alcanzar estados alterados de conciencia donde luego ocurren cosas. ¿Escuchamos algo de Beethoven, te parece? Por ejemplo, Beethoven hizo también a nivel numerológico, y la novena sinfonía está hecha con Beethoven sordo y con solamente 2 acordes. Ese es el poder que tiene la música. Solamente hace este acorde y este acorde. Uno tensiona y otro reposa. Y con eso está todo. Ejemplos, Mario, no solo de lo más positivo, sino también se ha hablado de compositores, no precisamente, algunos de ellos tocaban el piano, se manifestaron sus artes para otros instrumentos, de conexión casi diabólica, se podría hablar, ¿no? Sí, hay innumerables casos. Quizá uno de los más conocidos es el de Niccolo Paganini, el violinista y compositor italiano, ¿no? Se tocaba tan sumamente bien el violín, era tan tremendamente inhumano lo que hacía con el instrumento, que había una leyenda de que estaba teniendo pactos con el diablo, verdaderamente, es decir... Y se creía en la época. Y se creía, y si uno escucha sus partituras, lo que él componía para el violín es literalmente, hoy día, con todo lo que el violín ha evolucionado y la técnica del violín, hoy día es prácticamente intocable, es decir, tocar eso en directo, sin cometer errores o sin trabarse, es literalmente imposible, y el que lo vio en su época y escribió sobre él era absolutamente endemoniado. O sea, verle tocar era imposible, es que no se veía el arco, era tremendo. Es una leyenda muy antigua sobre eso. Y también el Diabolus in Musica, en la Edad Media no se podía escuchar este acorde. Este acorde era el tritono, ¿no? ¿Por qué? La cuarta aumentada, la quinta disminuida, se consideraba demoníaca. Es curiosísimo, ¿no? Curiosamente es el tono que más se utiliza para modular de un tono a otro, para viajar entre mundos. Quizás fuera porque es muy sensual, y la música sacra buscaba siempre la falta de sensualidad, era todo fe, ¿no? Y ¿Pulsa? Y estas cosas... Ahora en el siglo XX, en el siglo XIX, se ha usado muchísimo, tanto en ópera, en música de cine, etcétera, etcétera. Hemos aprendido, se podría hablar muchísimo de la música y la magia, que los más grandes compositores, todos ellos, bien sea por la musicoterapia, por intentar sanar el espíritu o el alma, bien sea por la numerología o incluso por la masonería, con Mozart en la famosa flauta mágica, que sería un poco la composición más célebre conectada con logias secretas, ¿no? La flauta mágica. Todos ellos tenían su conexión con el misterio. Mario, que ha sido un placer, que volveremos a hablar de música. Gracias por venir. Gracias. Y Francesco, ¿qué decirte? A ti y a todos los amigos de la Escuela de Cante Gregoriano de Madrid. ¿Nos podríamos despedir? ¿Con qué nos vamos a despedir, Francesco? Con un Salite Deo Nostro. Es un himno al cantar al Señor nuestro Dios. Ha sido un placer, Francesco, de verdad. Gracias Para a todos, nosotros amigos. también. Nos despedimos con ellos. Salite Deo nostro, salite, salite, Regi nostro, salite. Ponesientes plaudite manibus, jubilate Deo in voce exultatia
salite, Deo nostro, salite, salite. Después de 600 reportajes e investigaciones, son muchos los recuerdos que han pasado a través de esta misma mesa y de esta nave del misterio. Algunos difíciles de olvidar. Por ejemplo, el día que ahí arriba me subí junto a Miguel Gilarte, presidente de la Asociación Astronómica Española, e intentamos una cosa que a mí me parecía muy difícil, pero luego con el eco que recibimos, con el cariño de mucha gente, creo que algo se consiguió. ¿Cuál era el reto? Saber un poco más del sistema solar. Para la inmensa mayoría algo muy conocido, quizá, pero la realidad es que no sabemos casi nada de nuestros siguientes vecinos cósmicos. La idea, convertir esto en una especie de espacio virtual, nunca mejor dicho, que los planetas flotaran por aquí y que nosotros, como observadores fuera del espacio, comentásemos algunos elementos clave. Y aprendimos mucho y nos dimos cuenta de que incluso la astronomía se podía contar de esa forma. Es lo más cercano, pero tantos misterios ahora mismo se están descubriendo en la siguiente manzana cósmica que merecía mucho la pena. Misterios en Mercurio, en Venus, en Marte, bueno, en todos los planetas. Lugares donde quizá alguna vez hubo vida. De todo eso hablamos en este mismo espacio de la nave del misterio. 10 seconds. 6, 4, 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff of the Spatial Discovery. Y como diría el gran maestro Carl Sagan, en esta nave del misterio, sobre este mirador cósmico, nos encontramos ya en las orillas del espacio, intentando bucear entre misterios que están muy próximos a nivel sideral, pero que siguen siendo ignotos. Caramba, qué poco conocemos. Yo, que me he documentado mínimamente dentro de mi ignorancia, me he dado cuenta, con algunos datos, de que sabemos pocas cosas de esos planetas que nos rodean. Es más, hay algunos datos que indican que poca gente en nuestro país conoce incluso los propios planetas. Vamos a intentar conocerlos. Ese es nuestro motivo, ese es nuestro viaje. Y yo ahora hago de copiloto de la persona que nos va a ilustrar. Todos la conocen ya. Es Miguel Gilarte, presidente de la Asociación Astronómica de España y director del Observatorio de Almadén de la Plata en la Sierra Norte de Sevilla. Miguel, como siempre, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, Iker. Es que yo creo que conocemos muy poco lo que está a nuestra vera, en la manzana cósmica en la que vivimos. Podíamos empezar el viaje, podíamos iniciar nuestra ruta, claro, en el Sol, por eso estamos en el sistema solar. Parece una tontería lo que te voy a preguntar, pero tiene un secreto. ¿Qué es realmente el Sol? Porque no conocemos el Sol, su poder, su misterio y su drama. Bueno, el Sol es, si nos fijamos por la noche, todos los puntos esos brillantes que se observan en el cielo son estrellas. Resulta que el Sol es la estrella más próxima que tenemos. Está a 150 millones de kilómetros. Esto puede ser una distancia enorme, pero sin embargo la estrella más cercana al Sol está a 40 billones de kilómetros. Es decir, los espacios son gigantescos. Y el Sol, además, se ubica dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que tiene 100.000 millones de estrellas. Nuestra galaxia es como una isla en el universo. Y en el universo existen más de 100.000 millones de islas como la Vía Láctea. Es decir, hay un número casi infinito de estrellas. No infinito, pero el número es tremendo. Así que nuestra estrella, el Sol, es una estrella ordinaria, ni muy grande ni muy pequeña. Pero el Sol tiene otra evolución diferente. El Sol va a morir. El Sol lleva viviendo pues 4.500 millones de años, está en la mitad de su vida, le quedan unos 5.000 millones de años para que muera. Y lo que va a ocurrir es que se va a convertir en lo que se llama una supergigante roja, una gigante roja. Las capas exteriores del Sol se van a expandir poco a poco y entonces los planetas más cercanos al Sol, Mercurio, Venus, la Tierra y tal vez Marte, pues quedarán dentro del Sol. Con lo cual eso será el fin del sistema solar. Pero no nos preocupemos porque esto tardará 5.000 millones de años. Que no es poco tiempo. Para entonces seguramente aquellos planetas que están muy alejados del Sol, como es Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, con sus satélites, que muchos de esos satélites pues son bolas de nieve, pues quizás al estar más cerca del Sol esas bolas se van a derretir y tendrán pues océanos de agua líquida. Es curioso porque si vemos algunas imágenes sorprendentes del Sol, nos damos cuenta, Miguel,
que hay un movimiento constante. Olas gigantescas, claro, es que hay que imaginarse esas olas que son más grandes que la Tierra, de fuego puro. ¿O qué hay dentro del Sol? Es otra pregunta ¿qué es el Sol por dentro? ¿Qué hay ahí? Bueno, el Sol tiene en el interior, es la temperatura máxima que se puede alcanzar, es de 15 millones de grados, y mientras más... 15 millones de grados. 15 millones de grados, y mientras más avanzamos hacia el exterior, más se enfría, ¿no? Excepto una parte que es realmente un misterio del Sol, que es la parte más exterior del Sol, que se llama la corona, y tiene 2 millones de grados de temperatura. Mientras que la capa del Sol que nosotros vemos tiene 6.500 grados. Es decir, la parte exterior tiene más temperatura que la parte que nosotros podemos ver, ¿no? Pero el Sol también tiene otra historia, en el sentido de que salen llamaradas del Sol enormes. Eso es fuego, puro fuego. Eso es fuego. Y algunas veces estas llamaradas salen y caen, pero otras veces salen del Sol y pueden llegar a la Tierra. Pueden ocurrir cosas bonitas y no tan bonitas. Por ejemplo, cuando esas llamaradas o esas eyecciones de masa coronal, que se llama, llegan a la Tierra, se pueden ver lo que se llaman las auroras boreales o australes, pero también pueden ocurrir, como ocurrió hace algunos años en Canadá, que hubo unos apagones eléctricos gigantescos, ¿no? Los satélites artificiales también se pueden estropear, incluso... Por sustancia que viene desde el Sol. Desde el Sol. Incluso, pues, si esto llega a coger a los astronautas de la Luna, pues los hubiera matado a todos, ¿no? Empezamos el viaje por los planetas, por esos grandes desconocidos. Bueno, Miguel, yo estoy emocionado porque releyendo artículos, historias, libros como el de Carl Sagan, me doy cuenta de que, por ejemplo, Mercurio, que era el dios mensajero de los dioses, nunca mejor dicho, bueno, hay una cara oculta, enigmática, de la que apenas se conoce nada. Es un pequeño mundo, más pequeño que la Tierra, muy próximo al Sol, por lo tanto imagino que es un infierno, que ahí no puede haber vida, que no se puede vivir ahí. No, realmente no es una cara oculta, es cuando llegó la primera nave, el Pioneer 10, que llegó allá por los años 70. En los años 70 el hombre llega, una nave nuestra llega hasta Mercurio. Hasta Mercurio y puede fotografiar casi el 50% de la superficie de Mercurio. Ahora, sin embargo, tenemos otra nave que ya ha llegado a Mercurio, ha pasado 2 veces por Mercurio y volverá a Mercurio y nos va a enseñar esa cara que nosotros no vimos, ¿no? Mercurio, como bien dice, es un planeta muy próximo al Sol, es el más pequeño del sistema solar y tiene unas temperaturas que son extremas. Es decir, de día en Mercurio puede haber 450 grados, pero por la noche, digamos que refresca un poquito y la temperatura puede caer hasta los 170 grados bajo cero. Es el planeta donde hay más diferencia de temperatura de todo el sistema solar. Es decir, entre el día y la noche pues puede haber 600 grados tranquilos. Un planeta extremo, por lo tanto. Extremo. Ahí la vida, por lo menos tal como nosotros la conocemos, es imposible. Pero también sabemos que la vida es muy persistente y se puede dar el caso, ¿no? Nosotros tal como la conocemos ya digo que es imposible. Pero curiosamente Mercurio parece que también tiene hielo en los polos. Desde la Tierra con radiotelescopios se han podido observar regiones brillantes en cráteres muy profundos donde jamás da el Sol. Es posible que haya hielo allí también. Mercurio es un mundo muy parecido a la Luna. Está completamente lo vemos cubierto. lleno de cráteres, ¿no? Está completamente es como un queso de Gruyère, te he escuchado a ti alguna vez decirlo. Completamente cubierto de cráteres. Y hay la teoría dice que algo chocó contra Mercurio, algo gigantesco, y rompió pues una gran parte de la corteza de Mercurio y saltó por los aires. También hay otra teoría que dice que el Sol en un momento dado, al principio de la historia del sistema solar, se encogió, con lo cual pues tenía mucha más temperatura y fundió la corteza de Mercurio, y esta corteza pues se fue al espacio. Pero una de las fotos mejores que tenemos de Mercurio, que la mandó el Pioneer 10, es de un cráter gigantesco que se llama la Cuenca Caroli, que tiene 1.600 kilómetros de diámetro. Y esta cuenca, pues el impacto fue... un cráter como de Madrid a París, más o menos. Pues más o menos, 1,5 veces España. Pues cuando ocurrió el impacto de este asteroide contra Mercurio, las ondas de choque rodearon todo el planeta y se unieron en las antípodas. Y allí hay una zona que se llaman terrenos extraños y que están llenas de colinas y de grietas. Se llaman terrenos extraños. Cómo me gusta Mercurio. Igual a la gente le gusta también Venus, sería el siguiente visitante. Le llaman, bueno, diosa de la vegetación y de los jardines, Venus. Y a veces le han llamado gemelo a la Tierra, por lo menos en tamaño, Miguel, muy parecido a la Tierra. Bueno, solamente se parece en el tamaño. Es decir, Venus es un planeta que es un poquito más pequeño que la Tierra nada más, pero es un mundo completamente diferente. Es decir, la Tierra ¿Infernal? ¿Un mundo infernal? Es el infierno del sistema solar, pero no tiene comparación con ningún otro. Yo creo que es el peor de los planetas de todo el sistema solar, ¿no? Ha seguido una evolución a peor, igual que Marte. Marte siguió una evolución a peor. Marte posiblemente era un planeta como la Tierra, hace ya millones de años, un planeta azul,
y la Tierra ha seguido una evolución a mejor, por supuesto. Pero algo pasó en Venus. Venus posiblemente tuviera océanos de agua líquida. Desde la Tierra no se puede ver el suelo de Venus porque está cubierto de una cortina de nubes muy espesa. Y entonces no se puede ver el suelo, y pudo ocurrir hace ya millones de años de que Venus, teniendo océanos, se evaporara al estar tan cerca del Sol y bueno, se formaron esas nubes. Quizás Venus tuvo la mala suerte de que los volcanes entraron en erupción. En Venus puede haber más de 1 millón de volcanes. ¿Un millón de volcanes? De momento inactivos, ahora mismo no se ha visto ninguna actividad en Venus, pero la tuvo que tener en su momento. De tal forma que esos volcanes pudieron envenenar a la atmósfera, sobre todo con azufre. Entonces Venus tiene una atmósfera de dióxido de carbono y de azufre. Es un planeta envenenado, un planeta tóxico de alguna forma. Completamente. El dióxido de carbono provoca el efecto invernadero, como ocurre aquí en la Tierra. Lo que pasa es que en la Tierra a menor escala. El efecto invernadero de Venus pues se lleva desarrollando pues desde hace millones de años. Y bueno, ahí ocurre una cosa curiosísima. Los rayos del Sol penetran en la atmósfera de Venus, llegan al suelo, rebotan, intentan salir al espacio, pero ya no pueden. Se convierte en radiación infrarroja, que es lo que ocurre aquí en la Tierra. Ese es el efecto invernadero. Por tanto, la temperatura en Venus aumenta todos los días. Hoy es de 650 grados, pero tanto de día como de noche. Entonces, si podemos soportar esa temperatura extrema, en Venus hay que soportar otra cosa, que es la lluvia de ácido sulfúrico. O sea, encima de todo este ambiente hay lluvia de ácido sulfúrico. Sí. Lo que ocurre es que parece ser que las gotas de lluvia de ácido sulfúrico no llegan al suelo, de todas formas se quedan en la atmósfera. Y si esto fuera poco, la atmósfera de Venus pesa 100 veces más que la nuestra, con lo cual te aplasta. Por eso es el infierno del sistema solar. A Venus se han mandado más de 20 naves, pero solamente han podido aterrizar 8, que eran las veneras soviéticas. Que tiene mérito, hay que reconocer que sí. Poner una nave humana en ese infierno me parece algo... Pues esas naves pudieron solamente fotografiar lo que eran los alrededores de donde se posaron, porque no eran naves móviles, y fotografiaron pues la zona circundante, vieron que allí prácticamente el sol no se veía por las espesas nubes que hay, y seguramente estas naves con el clima que hay allí y el ambiente, pues seguramente se habrán fundido, se habrán aplastado y habrán desaparecido. Pasamos evidentemente de largo por aquí, por nuestro querido planeta azul, y también de alguna forma bordeamos Marte, al que hemos dedicado ya algún programa con Miguel Gilarte. Marte, el planeta rojo, lleno de sorpresas. Lo que sí podíamos saber es, ahora tenemos naves allí, Miguel, y quizá arrojen sorpresas. De momento no sé si los especialistas tenéis ya alguna noticia al respecto. Bueno, ahora mismo hay 6 naves en Marte. 6 naves tenemos en Marte. Dos todoterrenos, 2 cochecitos que van andando por la superficie, que tenían que durar 4 meses, sin embargo llevan allí 4 años ya. La nueva nave que ha llegado, la sonda Fénix, y después tenemos otras 3 naves que están girando en torno a la superficie de Marte, mandándonos pues, fotografías con una resolución y unos detalles magníficos. O sea, el planeta mejor investigado, seguramente. Efectivamente, después de la Tierra es el planeta mejor estudiado del sistema solar. Marte siempre ha llamado poderosamente la atención al ser humano. Y ahí estamos. La Fénix, esta última sonda que ha aterrizado allí, pues ha aterrizado cerca del polo, y lo que intenta es averiguar, entre otras cosas, bueno, pues sacar alguna información del hielo y saber si Marte, entre otras cosas, pues tuvo un periodo benigno y que el hielo pues se derritiera en un momento determinado de la historia de Marte. ¿Habrá sorpresas, Miguel, tú crees, con el agua o la posible vida microscópica en Marte? Estamos ahí, parece que a punto, y nunca se acaba de dar la gran noticia, ¿no? Pues todavía no se ha encontrado nada, pero como tú bien dices, se está en ello, y todos los vehículos que están en Marte intentan descubrir algún signo de, no solamente de vida, ¿no? Sino de que hubiera agua, que ya es sumamente importante, ¿no? Que agua que corriera por la superficie de Marte, y tenemos evidencia. Se han fotografiado ríos del Valle Marine, que es el río más grande del sistema solar, con 5.000 kilómetros de longitud, en fin, lagos gigantescos, el mar del Océano del Norte, que era un océano enorme. Hay pruebas, pero claro, esas naves tienen que sacar algo en concreto del suelo de Marte. Pudo ser como la Tierra hace unos cuantos años, desde luego. Dios de la guerra, evidentemente Marte, lo veían como un punto rojo sangre en el cielo, los antiguos. Y ahora vamos a otro Dios, Dios de dioses, Dios del trueno, Júpiter, que este es maravilloso. Miguel, esto es algo impresionante. Yo desde niño he visto la gran mancha, el ojo de Júpiter, y yo creía de pequeño que era un ojo, ¿sí? Que era un ojo que nos miraba, y lo sigo creyendo de alguna forma. Pero ¿qué es científicamente Júpiter? Bueno, Júpiter es un planeta... El más grande, ¿no? Júpiter es un planeta gigantesco.
Júpiter, dentro de Júpiter caben más de 1.300 planetas como la Tierra, o sea, podríamos echar 1.300 bolitas como la Tierra dentro de Júpiter para llenar el volumen, ¿no? Dentro de Júpiter cabría todo el sistema solar menos el Sol, lógicamente. Júpiter es tan inmenso que si hubiera sido un poco más grande de lo que es, se hubiera encendido y hubiéramos tenido dos estrellas, el Sol y Júpiter. O sea, hubiera sido otro Sol. Pues sí, y la inmensa mayoría de las estrellas que nosotros vemos en el cielo, hay que verla con telescopio o con alguna ayuda óptica, pues son estrellas dobles o triples o sistemas de 7, 10 estrellas que están girando una alrededor de la otra. Lo extraño es el Sol, que es una estrella solitaria. Tal vez el día de mañana encontremos una compañera del Sol, de momento no. Pues Júpiter está hecho de lo mismo que el Sol, de hidrógeno y helio. Y entonces lo que tú me comentas de la Mancha es realmente el huracán más grande que existe en todo el sistema solar. Esa mancha que estamos viendo, rojiza, es un huracán. Lo más grande que existe, efectivamente. Un huracán donde caben varios planetas como la Tierra y que lleva allí varios siglos girando en torno a Júpiter. Aún no se ha deshecho. Los planetas gigantes Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno están hechos de gas. O sea, tú no puedes andar por allí porque te hundiría. Y como te hunda, pues mala cosa. Porque Júpiter tiene una atmósfera gigantesca. Júpiter es una atmósfera, casi todo, excepto el núcleo, que es como un planeta igual que la Tierra o el doble que la Tierra. Lo demás son decenas de miles de kilómetros de atmósfera. Si tú entras en la atmósfera de Júpiter, te aplastaría, te dejaría como un sello de correo. Mientras más profundice la atmósfera de Júpiter, pues más te va aplastando. Es decir, el hidrógeno es un gas, pero sin embargo a cierta profundidad en Júpiter se convierte por la presión en un líquido y cerca del núcleo se convierte en metálico, que la presión es enorme. Allí ha llegado una sonda, la sonda Huygens, para tomar datos de la atmósfera, pero inmediatamente, poco tiempo después de introducirse en la atmósfera de Júpiter, pues dejó de emitir. Estamos ya en la franja, Miguel, de los planetas ya muy fríos, evidentemente, muy, para que todo el mundo lo entienda, alejados ya, como estamos viendo en nuestras animaciones, en nuestro viaje cósmico, alejados de la estrella madre del Sol. Y llegamos, yo te lo decía antes, Miguel, de iniciar este paseo, cuando alguien desde pequeño, desde muy pequeño, tiene un concepto de espacio, cuando un niño de 4 años dibuja el espacio y las estrellas, siempre dibujará una redonda con unos anillos alrededor. Y poco sabemos qué hay realmente en esos anillos. Es Saturno, dios del tiempo, Saturno. Pues no solamente tiene Saturno anillos, sino también tiene Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Si todos los planetas gigantes tienen anillos. Lo que pasa es que los anillos de Saturno son los más vistosos, incluso se puede ver con un pequeño telescopio, ¿no? Y como bien dices tú, muchas veces lo enseñamos Saturno a la gente que va al observatorio y se cree que hemos puesto ya una pegatina, un dibujo, porque es algo que no pega realmente en el cielo, ¿no? Ver una bolita con un anillo, con un sombrero. Y lo podéis ver perfectamente. Sí, los anillos de Saturno se ven perfectamente. ¿Y qué son esos anillos, Miguel? ¿Qué hay ahí dentro? Porque vemos franjas negras, bueno, es que hay imágenes que claro, evidentemente parece una perfecta recreación, y eso está ahí, y no sabemos qué pudo haber ahí. Y vemos sobre todo una inmensa franja negra que divide de alguna manera esa gran pista de atletismo, ¿no?, que rodea el planeta. ¿Qué es esa franja negra? Bueno, eso es una zona donde hay poco material dentro de los anillos. Eso se llama la división de Cassini. Los anillos están hechos esencialmente de rocas y de trozos de hielo. Las medidas son muy pequeñas, diminutas. Girando constantemente, eternamente, ¿no? Bueno, eso eternamente no. Los anillos de Saturno están condenados a caer al propio Saturno. Eso es un momento dentro de la historia, los anillos. O sea, que habrá un momento que el propio planeta absorba sus anillos. Sí, empiezan a caer y desaparezcan los anillos de Saturno. Los anillos están hechos de roca y de hielo, posiblemente porque chocaron, porque no se sabe con seguridad, pero pudo haber pasado que chocaran dos satélites de los más de 60 que tiene Saturno. Nosotros tenemos uno, que es nuestra Luna, pues Saturno tiene más de 60 satélites y pudieron chocar 2 de ellos y todos los restos quedaron flotando alrededor. También puede ocurrir que un satélite chocara contra un cometa o un asteroide y los restos pues quedaran también girando alrededor. O también que uno de los satélites entrara en una zona prohibida, que se llama el límite de Roche. Esta zona es una zona, como digo, completamente prohibida y todo el que entra ahí se deshace por completo. En el año 1994... En el año 1994 pudimos ver cómo un cometa se acercaba a Júpiter y entró en esta zona y se fragmentó y cayó, bueno, como si fuera una ametralladora hacia el planeta Júpiter. Esto hubiera ocurrido en la Tierra y más o menos pues, hubiera pasado lo mismo que los dinosaurios, porque aquel cometa era un cometa bastante grande. En fin, estamos en la recta final, podríamos hacer muchos viajes con Miguel Gilarte y ojalá los hagamos, ¿no? Porque la gente tiene que aprender que vivimos con esto, que es parte de nuestra propia historia. Todo lo que es, ha sido y será está en el espacio, en nuestro sistema solar. Tenemos a Urano, que es, lo digo, no sé por qué también, una
de mis preferencias, mi planeta preferido, cada uno de ustedes tendrá uno, el de Miguel Gilarte ya sé que es Marte. Urano es un gran desconocido, uno de esos planetas del que si quieres un día hablamos en profundidad, Miguel, pero que se descubrió por casualidad. Esta última franja del sistema solar, casi el accidente hace que se descubran estos otros mundos, ¿no? Sí, Urano se descubrió por casualidad y Neptuno se descubrió por cálculos matemáticos. Y solamente ha llegado una nave, que es el Voyager 2, a Urano y a Neptuno. Neptuno también es un mundo de gas, dos mundos gigantes. Urano, dios del cielo, Neptuno, dios del mar. Y son otros dos planetas gigantes, ¿no? Urano y Neptuno. Son más pequeños que Júpiter y que Saturno. Urano, como solamente ha pasado una nave, solamente tenemos imágenes de aquel momento, y Urano nos mostraba una gran actividad, no es un mundo dinámico, no se observan manchas como por ejemplo en Júpiter o en Saturno. Incluso en Saturno, en el polo norte de Saturno, se observa algo que es un enigma completamente, y es un polígono de 6 lados, donde caben pues varios planetas como la Tierra, ¿no? Y está girando en el polo norte de Saturno. Y se descubrió hace poco, ¿verdad, Miguel? Bueno, hace ya algún tiempo, pero ahora se ha vuelto otra vez a observar, sigue allí este polígono y sigue girando, bueno, pues en el polo norte de Saturno. Pero quiero decir que Urano es un mundo que no nos ha mostrado mucha actividad en la superficie. Incluso el telescopio Hubble, que es uno de los más potentes que tenemos aquí girando alrededor de la Tierra, pues no nos ha mandado tampoco imágenes de alguna turbulencia, de alguna... Es un mundo en calma. Da esa impresión, y un mundo con un color azul impresionante. Claro, aquí llega una pregunta importante, Miguel, la gente tiene la impresión, creo yo, que hemos descubierto prácticamente todo, que se habla con tremendo orgullo de estamos solos en el universo, es muy poco probable, y resulta que los planetas que son nuestra siguiente, repito, manzana, nuestro siguiente barrio, hemos pasado una vez por allí y tenemos lo que tenemos y no sabemos nada más. Urano, Neptuno y Plutón tendrían esta componente, que realmente conocemos muy poco de ellos, ¿no? Muy poco. Y de hecho ahora bueno, Plutón no se conoce en absoluto prácticamente, solamente la fotografía que hemos podido hacer de aquí desde la Tierra. Ahora mismo va una nave hacia allá, que es la Nuevo Horizonte, y aquella, pues esa nave va a tardar 9 años en llegar. Y eso que es la nave más veloz que tenemos, y además va a 60.000 kilómetros por hora. Una nave humana va a 60.000 kilómetros por hora a buscar a Plutón, dios de los infiernos, que tiene un satélite, si no me equivoco, Miguel, que se llama Caronte, que es otro transportador de los muertos. O sea, ya los astrónomos vieron que era un mundo, imagino que es un mundo ese ya absolutamente congelado e inhabitable, ¿no? Sí, bueno, ahí las temperaturas que puede hacer son de 230 grados bajo cero, casi rozan el cero absoluto. Son las temperaturas más frías, junto con un satélite de Neptuno, que es Tritón, que es la bola más helada de todo el sistema solar. Pues siempre es un placer viajar, estar en este mirador del infinito, y espero que la experiencia les haya gustado, sobre todo a muchísima gente joven, y qué caramba, no tan joven, que bueno, por sonarle muy científico o muy lejano, no es interesado por los planetas. Esta es nuestra familia cósmica, estas bolas inmensas, estas esferas en mitad de la noche eterna, guardan claves, y el hombre todavía las observa con mucho detalle y, como nosotros esta noche, con mucho asombro. Un asombro compartido con un guía de excepción, don Miguel Gilarte, amigo. Como siempre, un placer, muchas gracias. Hablaremos mucho más del espacio. Después de estas imágenes, después de ver aquí nuestro sistema solar, después de ver qué universos, qué planetas tan distintos unos de otros, nos hacemos la pregunta, ¿hacia dónde tenderá nuestro planeta? Hagamos lo posible porque siga siendo ese punto azul pálido donde emergió, de momento, la única que sepamos, la vida, ese auténtico milagro. Imágenes para no olvidar, imágenes de ese viaje en las orillas del océano cósmico. El trabajo de Juan Villa, nuestro artista del plató, para el tema que ahora nos va a ocupar en los siguientes minutos, fue tan gráfico y tan impresionante que les aseguro que estar cerca de esta cabeza, de esta testa de un romano, todavía impresiona, con todo tipo de detalles y sobre todo con esta mueca de dolor perpetuo. ¿Qué queríamos contar? Bueno, pues que las trepanaciones, los famosos agujeros curativos y mágicos en cráneos que vienen sobre todo de la América Andina, fueron siguiéndose en Grecia, Roma y otras culturas, incluso algunos dicen como forma de ampliar la conciencia. La trepanación se convirtió casi en una medicina
que no era solo para curar golpes o sangres coaguladas, sino para aportar algo más a la psique del individuo. Vean cómo reprodujo Juan Villa la tapa de los sesos, el cerebro y el trépano perfecto con una especie de berbiquí que ya se empleaba en la antigua Roma. Importante, la gente seguía viviendo, que es lo increíble. Sobre trépanos de todas las épocas, sobre su misterio, hablamos en este plató de Cuarto Milenio. A lo largo de la historia, la medicina y el valor de las pócimas ha sido uno de los conocimientos más importantes que han existido en todas las culturas. Médicos famosos, como el incluso consagrado dios Imhotep dentro del viejo Egipto, dejaron un legado que es muy posible que se perdiera en gran medida. Pero sin duda, uno de los mayores misterios que nos dejaron los antiguos cirujanos fue de qué manera eran capaces de curar los cráneos de heridos en la guerra. Están descritos por lo menos 10.000 cráneos con trépanos en diversas partes del mundo. Los más conocidos son los de Perú, pero también están descritos en Inglaterra, en Alemania, en España, en diversos lugares de Europa, en el Cáucaso, en Argelia, incluso en Nueva Guinea. Lugares muy distantes entre sí. Y todos hacían una técnica, la técnica no se sabe exactamente, pero sí que conseguían un orificio en el cráneo de similares características. Los primitivos cirujanos de la costa del Perú practicaron hace más de 1000 años operaciones casi imposibles sobre las cabezas de los mutilados en la batalla. Heridas que hoy en día, en un alto porcentaje, provocarían la muerte y que en cambio fueron sanadas con éxito hace más de 10 siglos. Los tres cráneos, este y los dos de la izquierda, están hechos con, parece ser una técnica similar, quizá por fricción, y ha conseguido que los orificios sean de una forma circular. El cráneo de arriba está hecho con una técnica diferente. Son múltiples orificios que han conseguido extraer una forma del tamaño de una moneda de la zona frontal. Además, probablemente ese orificio se hizo en un paciente que no sobrevivió a la cirugía, puesto que no aparece un crecimiento óseo en las zonas del trépano y aparecen bordes muy afilados, que es lo que diferenciaría a los cráneos, a los otros tres cráneos, que sí que tienen un crecimiento óseo alrededor de la zona de craneotomía. Las técnicas de estos cirujanos de conocimientos asombrosos se perdieron para siempre. Una medicina imposible para un tiempo en el que la ciencia estaba todavía en pañales. Todo un misterio que sobrecoge en pleno siglo XXI a los profesionales de la salud. Bueno, pues ya estamos aquí en esta zona de aprendizaje. Me gustaría llamarla así, más que morgue incluso, ¿no? Como algunos dicen. Y ya estamos con Juan Villa. Buenas noches, ¿qué tal, amigo? Iker? Buenas noches. Bueno, nos has traído una serie de cosas interesantísimas. Este maletín, que es como reproducción del maletín del perfecto trepanador, ¿no? Efectivamente, es una réplica de las antiguas herramientas de trepanación, ¿no? Que podemos ver que se asemejan incluso a herramientas actuales de carpintero, de ebanistería, ¿no? Bueno, doctor, es que hay una cosa muy importante y tú me lo has comentado en alguna ocasión, es que tampoco se ha avanzado tanto, sí se ha avanzado en muchas cosas, pero en esto en concreto poco. En los instrumentos físicos para abrir un cráneo no se ha avanzado prácticamente nada, salvo la incorporación de la sierra eléctrica. Salvo esa incorporación, los demás, los instrumentos son exactamente los que están ahí. Martillo, escoplo y distintos punzones para abrir el cráneo poco a poco, un martillo más o menos pequeño, más o menos grande, dependiendo de lo que vayas a hacer, pero no se ha avanzado prácticamente nada. Juan, tenemos también ese, luego lo vamos a mostrar con perfecto funcionamiento, ese taladro que sería la fase moderna. Explícanos un poco qué vamos a hacer. Bueno, pues hemos traído dos cabezas, dos ejemplos. Por un lado vamos a hacer una trepanación al estilo antiguo, podríamos decir así. Probablemente en la época romana tenían este tipo de tecnología y era pues como lo vamos a hacer nosotros ahora. ¿Y la cabeza o cráneo número 2? Y en el cráneo, en la calavera tal cual, vamos a hacer una trepanación, pero ya con lo que comentábamos, ¿no? Con este cambio de tecnología, con motor, con una herramienta más actual.
Perfecto. Pues vamos a comenzar esta experiencia tan interesante. Desde luego, Juan, te felicito porque bueno, parece que está viva la cara de este hombre, que podía ser, no sé, pues un emperador romano, tal, porque como dices, doctor, solo los más importantes, digámoslo así, generaban todo este tipo de instrumental. No a cualquiera le hacían esto, ¿no? No a cualquiera le operaban, que la trepanación era compleja. Un soldado raso se moría y se moría. Ahí tenemos el corte, ese primer corte, que es, ¿qué, doctor? Ajá. El cuero cabelludo, todo el mundo lo sabe, sí, vete levantando, ¿no? El cuero cabelludo es muy grueso, Los indios apaches son expertos en el tema de quitar los cueros cabelludos. Se quita el cuero cabelludo e inmediatamente debajo de ese cuero cabelludo está el cráneo. Esto es exactamente así, siempre te lo pregunto, doctor, porque a mí me parece muy importante, porque además hay una clave, ¿no? Que el doctor Cabrera lo hace de tal forma que lo que puede ser de impresionante, que es para mucha gente joven que nos ve, es superado por el interés. Esto es una recreación idéntica a lo que tú te has encontrado tantas veces. Exactamente, y el cráneo tiene este color blanquecino y ya está, es decir, son unos huesos que están todos unidos y dentro está el cerebro, y lo que hemos quitado aquí en la ficción es el cuero cabelludo, que es un trozo donde está el pelo, la piel, etcétera. Y ahora sobre esto vamos a hacer la... Y tú comentabas, otro detalle, que alguien podría vivir así. Bueno, alguien podría vivir así y más que así. Alguien podría vivir incluso con parte del cráneo quitado. Sin el hueso. Y con el cerebro al aire. Lo que ocurre es que al final habría una infección y se moriría. Caramba, pues empezamos el proceso. Explícanos, Juan, un poco qué es esto. Pues en realidad lo que estamos viendo aquí es un taladro antiguo. Un taladro que tiene un sistema muy sencillo, pero con el que conseguían, pues... hacer este tipo de ejercicio. Bueno, muy sencillo, pero tenía su ingenio, Claro. Y luego esta forma, esta especie de broca, doctor, que se conseguía con ella, pues ese aspecto tan especial, ¿no?, de los trépanos. Hay que tener en cuenta que tenía que girar mucho y hacer mucho esfuerzo para que al final este hueso, que es muy duro, consiguiera hacer un agujero, y además un agujero regular. Porque cuanto más regular es el agujero, mejor puedes intervenir quirúrgicamente. Ajá. Entonces el proceso sería, evidentemente, más o menos como sigue. Vamos a ver si las cámaras pueden captarlo bien. Se colocaría sobre el hueso. Sí, exactamente así. Es decir, al girar con la cuerda, conseguimos hacer justamente el orificio que se ha hecho aquí. Es decir, ahora para que la gente lo viera, digamos, se hace un orificio perfecto. Lo que ocurre que en la ficción el trozo de hueso saldría, y aquí está el orificio por el cual íbamos a trabajar con instrumentos como pueden ser las pinzas o como puede ser... Ese trozo de hueso habría que evidentemente sacarlo, se habría quedado como una tapa. Efectivamente, este trocito de hueso que está aquí, yo lo estoy haciendo con los dedos, valga la expresión, pero deja libre justamente el trozo de cerebro al cual se va a intervenir. Aquí si hay sangre, por ejemplo, porque le han dado un golpe en una batalla, esta sangre sale y el sujeto vive. Y después, perdonar, lógicamente esto que nosotros lo hemos quitado, pero en realidad estaría simplemente descosido, se pone otra vez, se tapa, se cose y esta persona puede vivir hasta la vejez. Y eso regenera y hace que esa persona... Entonces, ¿qué ocurre, doctor? Que ese cerebro que vemos que asoma, esa parte, por ejemplo, si uno la toca, es insensible. Esto no tiene sensibilidad. Es decir, si tuviéramos una persona viva y estuviéramos tocándole con la pinza aquí, no sentiría nada. Todo lo más que podría ocurrir es que al tocarle en un punto moviera un brazo. ¿Por qué? Porque estaríamos tocando el área motora del brazo. Yo he escuchado una historia infantil que me traumatizó un poco y no sé si es verdad, si era un mito. Alguien que se cae por las escaleras, se golpea en esa zona y deja de hablar. Sí, porque si tú tienes una hemorragia en la zona del cerebro con la que hablas, si eres diestro, por ejemplo, tú hablas con el hemisferio izquierdo. Si tienes una hemorragia en el área del lenguaje, te quedas afásico, es decir, no puedes volver a hablar porque el área del cerebro con la que hablas se ha muerto y no hay posibilidades de recuperarlo. Claro, esto sería bueno, el doctor Cabrera podrá explicar, efectivamente, ¿verdad? En algunos casos se ponía el cuero cabelludo y punto, y en otros se ponía un trozo de metal o se ponía un trozo de algo duro sobre lo cual luego, lógicamente, se ponía el cuero cabelludo, es decir, el trozo de metal quedaba ahí, el cuero cabelludo luego se cosía. ¿Para qué? Para proteger esa zona, pero no siempre se ponía un trozo de metal, solo en algunos casos. ¿Me quieres decir que en la época romana ya había gente con insertos de metal? Sí, perfectamente. Y además el metal, por cierto, en aquella época se integraba con el hueso. Ahora se llama osteosíntesis. Cuando alguien se rompe la cadera, te ponen un hueso de fémur, por ejemplo, nuevo, el hueso se pega al metal. Los romanos eso ya lo habían descubierto hace muchos años. Esto sí que es increíble, Sí, se hace tantos siglos ya supieron estas cosas. Bueno, se ha avanzado algo, sobre todo en el instrumental, aunque lo básico es lo básico, ¿no? Pero
Ahora tendríamos, si quisiéramos hacer una trepanación quirúrgica, pues otros instrumentos, Juan, que nos puedes presentar. Claro, efectivamente, ahora vamos a ver la desventaja que antes teníamos a la hora de hacer esta ficción con esta maqueta. Que hemos visto que es un proceso bien difícil, Realmente es muy complicado, claro, el hueso es hueso, es muy duro. En este cráneo lo vamos a hacer de verdad, con un taladro, y vamos a efectuar una trepanación. Vamos a buscar el tercer ojo. El tercer ojo, que sería la glándula pineal, la forma de abrir una ventana a ese tercer ojo tendría que ser en el frontal. Ajá. Pero no muy bajo, porque el frontal al final choca con las órbitas de los ojos, y entonces tendríamos que hacerle prácticamente el orificio un poco por encima de las órbitas, bueno, para no afectar. Perfecto. Entonces, o sea, aquella gente que buscaba, incluso los nazis, ese tercer ojo, tanto que se leyó de los lamas y demás, pues bueno, estaría en esa zona. Lo marcamos. Incluso podíamos marcarlo aproximadamente el agujero que tendría que abrirse para que hubiese acceso a ese tercer ojo, tendría que ser aproximadamente a esta altura. Bueno, pues Juan, vamos a proceder, guardaremos un silencio, escucharán el sonido, evidentemente, del artilugio correspondiente, y vamos a ver. Bueno, pues ahí está el trépano. Bueno, es un trépano perfecto, doctor, ¿eh? Sí, perfecto. Esta es la cuestión. Esto serían virutas de hueso, ¿eh? Y esta es la cuestión. Esta sería la ventana al alma, la ventana a la glándula pineal que los egipcios tanto buscaban y que todas las culturas han buscado. La conexión de ese cerebro que está encerrado con el mundo exterior. Una cosa muy interesante, cuando Juan hacía este proceso, que no es nada fácil con los taladros modernos, ¿qué decías? Qué complicado tiene que ser hacer esto de verdad, teniendo en cuenta la tensión que conlleva tener debajo un cerebro, ¿no? Te pasas 1 milímetro y has matado al sujeto. Directamente. Con lo cual, volvemos otra vez a que los ancestros tenían una técnica y una precisión que no hay que desdeñar, ¿no? Increíble. Eran auténticos maestros, ¿eh? Eran maestros y no sabían prácticamente nada, porque de hecho sabían que algo había dentro, y lo que veían, lo veían, pero no podían tocarlo, solo veían sangre que salía. Bueno, y para maestría, la del doctor Cabrera y la de nuestro compañero Juan Villa, que nos han ilustrado perfectamente. Vean aquí las dos imágenes: trépanos ayer y hoy, quirúrgicos y para conexión con lo ancestral. Ha pasado ya bastante tiempo, pero a partir de esa noche se forjó una auténtica amistad y una complicidad con los miembros de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. Yo ya sabía que no eran amigos de salir en los medios, que apenas hay espacios para mostrar la investigación auténtica, el CSI de verdad, tan parecido y tan lejano a lo que nos cuenta la televisión y las series de máximo éxito de Estados Unidos. Recuerdo perfectamente cómo pusieron esa cinta típica de escena del crimen y vimos varias pistas. Allí tuvimos a nuestro amigo, el inspector Cela, y a varios compañeros que nos demostraron cómo se investigaba en la realidad. Y era eso tan real que la sensación que teníamos es que podía haber ocurrido en cualquier lugar, en cualquier vecindad, en cualquier ciudad española. Colillas, rastros de sangre, cómo se investiga, cómo se guarda, cómo se mide, cómo el policía, el auténtico CSI, tiene que fijarse en todos los detalles, en qué hay que fijarse primero, qué es realmente importante, aunque nos parezca una simple mota de polvo. Aprendimos con ellos, y hay que decirlo, después de esta noche que vamos a recrear y a recordar ahora, han surgido otras muchas, y la sensación de que ellos se benefician positivamente del eco de mostrar sus prácticas al gran público, que lo desconoce, y nosotros, sobre todo, que aprendemos. Y esa ecuación, por fortuna, sigue funcionando. Esta es la escena del crimen. Puede ocurrir cualquier día, cualquier noche, en cualquier lugar, en cualquier momento. Nosotros no sabemos leer lo que contiene uno de estos lugares donde han pasado hechos luctuosos. Para eso existen especialistas.
Y esta noche estamos de enhorabuena, lo digo así de claro, porque no todos los días se tiene de guía, se tiene de Cicerón en el mundo del crimen y de la investigación criminológica a toda una autoridad. Él es Antonio Cela, criminólogo, un especialista de primera talla, me atrevería a decir, europea y mundial, y además profesor de la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid y profesor de la Universidad de Salamanca. Y está con nosotros para que veamos con sus ojos cómo se investiga de verdad. Porque es cierto que la televisión, las series célebres nos han enseñado un mundo de la investigación. Quizá la realidad supere con creces ese universo. Antonio, bienvenido, es un placer tenerte aquí, de verdad. El placer es mío. Bueno, mira, tenemos aquí la escena del crimen, vamos a ir con tu compañía analizando lo que tú harías si te encontrases un lugar de este tipo y simplemente haces de guía, te seguimos, porque ¿en qué te fijas? Lo primero que hay que fijarse en una escena del crimen, Antonio, así a vuela pluma, sobrevolándola como lo estamos haciendo, ¿qué es? Pues fundamentalmente respetar el axioma de la criminalística que ya a principios del siglo XX enunció un antropólogo, un criminalista francés, Edmond Locard, que simplemente decía que algo de la víctima queda en el autor y algo del autor queda en la víctima y un poco de los dos queda en la escena. Una cosa, Antonio, ve un poco para allí porque quiero hacerte una pregunta que es sobre la víctima, o vamos a pasar tranquilamente. Sí. Esto parece que profanamos un lugar un poco sagrado, ¿no? Vamos a ver, una cosa, yo te voy a hacer preguntas evidentemente desde el punto de vista del hombre de la calle, que no sabe de esto. Nosotros vemos todo esto y no sabemos interpretar nada. Siempre se hace esto, ¿no? Que es ese, en este caso con cinta aislante, se ejecuta en el lugar de los hechos la posición exacta de la víctima. Yo me he preguntado siempre exactamente para qué se hace esto y mucha gente se lo estará preguntando también. Pues nos indica, en primer lugar, que había una persona sin vida, una persona que estaba en una determinada posición, que está señalada, como bien comentas, con un testigo encintado, que se asemeja a la silueta de esa persona en la posición en la que se fue encontrada y ya nos la hemos llevado al Instituto Anatómico Forense para que los médicos forenses hagan su trabajo, que por otra parte se hace de forma espléndida. Por cierto, una cosa, Antonio, perdón que me interrumpa, pero colocáis que mucha gente a través de la televisión se habrá familiarizado ya con muchos elementos, esa especie de pivotes o de conos, que no sé exactamente cuál es el nombre, pero para señalar ¿qué? Para que luego vosotros tengáis un mapa se concreto. señala exactamente, lo que se hace es hacer... Se llama testigo. Son testigos métricos que lo que hacen es señalar exactamente en qué posición se encontraban los elementos, para luego explicarle al juez, al abogado de la defensa en su caso y al tribunal en definitiva, dónde estaba cada cosa, qué se encontró, en qué posición estaba, cuánto medía, a qué distancia se encontraban unas cosas de otras, para poder hacernos una composición, es decir, completar todo lo que hemos encontrado en un informe que está ayudado de imágenes videográficas, imágenes fotográficas y luego también una topografía y una planimetría de la escena del crimen que ayuda de forma muy elocuente a hacerse una idea exacta de lo que ocurrió. Volviendo otra vez a los testigos, lo que se hace una vez que hemos entrado en la escena que está debidamente protegida es el procesamiento de cada uno de los indicios. Y aquí se obtienen indicios de muchas clases, son indicios físicos, como pueda ser un arma, nos la llevamos, la precintamos, la etiquetamos y la analizamos, como pueda ser una colilla, como tenemos en este Aquí teníamos, por ejemplo, cenicero. unas colillas, tanta literatura, ¿no? Y novela negra se ha hecho sobre las colillas. Antonio, ¿qué haría el especialista con una colilla exactamente? Pues desde luego, lo primero que habría que hacer es coger todas las colillas, las cogemos de una forma en la que garanticemos la perfecta esterilidad del indicio que recogemos. Y para eso están esos recipientes en concreto. Son ¿no? unos recipientes que consisten en una esterilización del indicio para que llegue en las mismas condiciones en las que lo recogimos. Y aquí pues se garantiza de la forma más absolutamente garantista, de tal manera que se especifica qué persona lo recoge, a qué hora, en qué situación, lugar de la recogida. Tiene su propia ficha. Tiene una Esto no es meterlo en un sobre, en una bolsa, ¿no? Sino, exactamente. ¿Puedes mostrarlo a cámara, Antonio? Sí. Ese es el recipiente. Este es el recipiente en el que se recogen los indicios de una escena del crimen para garantizar la cadena de custodia. Técnicamente la cadena de custodia es el tráfico o el camino que sigue un indicio que se recoge en la escena del crimen hasta el laboratorio o hasta la reproducción de la testifical o de la pericial en el tribunal. Porque evidentemente en la colilla estaría el asunto del ADN, de la huella genética del asesino. Estaría la marca del cigarrillo, estaría una serie de cuestiones que nos podrían ayudar un poquito
a saber un poco qué es lo que ocurrió. Puede ser del autor, puede ser de una víctima, puede ser de un testigo, de alguien que lo dejó deliberadamente para imputarle un hecho delictivo a alguien. Simplemente que también lo que ocurre, claro, falsas pruebas, ¿no? Son pruebas en realidad que luego hay que refrendarlas en el juicio oral y lógicamente son partes de un traje. Aquí estamos cogiendo mangas, estamos cogiendo botones, estamos cogiendo telitas que una junto a otra digamos constituyen el traje de la prueba penal y que no puede ser de otra forma que con un protocolo como el que estoy comentando y con unas garantías que lo que hagan es que resplandezca la verdad, que se haga justicia. Vamos a seguir ahondando en algunos elementos, pero sin duda alguna, si algo ha llamado la atención de nuestros amigos, los muchísimos televidentes que ahora conectan con esta escena del crimen, que en el fondo es un puzzle de varias escenas del crimen, porque ha ocurrido exactamente esto que estamos viendo, ha ocurrido. Es, sin duda, este dibujo en cinta testigo de lo que fue la posición de la víctima, pero también, Antonio, esa pintura, ese mensaje que ocurrió realmente, no en castellano, sino en inglés, pero ocurrió realmente. El asesino atormentado deja el asesino o no, porque ¿qué harías tú si te encuentras con una pintura que parece sangre, Antonio? ¿El investigador qué hace cuando se encuentra eso exactamente? Bueno, pues si fuera sangre, lógicamente primero habría que saber si es sangre. Nos llevaríamos pues un hisopo de algodón y un poquito de suero fisiológico, y lo que hay que determinar, bueno, por supuesto también se le colocan los testigos métricos. ¿Por qué se hace eso? Cada frase perfectamente definida en 4 franjas, ¿no? Exactamente, cada una de las frases las hemos perfectamente atestiguado de esta forma para analizarlas por separado y luego en su conjunto, porque puede que algunas de las frases sean escritas por una persona, otras por otra. Habrá que hacer un análisis grafopsicológico posiblemente de este texto. Y como hemos visto tantas veces en la televisión y hemos visto en las series, entonces es cuando se hace este proceso, que se dieron de los casos, Antonio, en los que la tele no ha exagerado, ¿es así? Sí, simplemente se toma una muestra con el hisopo, se coge una muestra de este indicio, se encapsula, se etiqueta. Claro, lleva todo un rigor, un precinto. Lo colocamos en el maletín y se lleva. Este es el protocolo que se sigue por todos los especialistas en la investigación científica del crimen, y aquí tenemos esa doble lectura de un indicio material y de un indicio psicológico. Esto podría, junto con la cinta y con algún indicio que luego veremos, formar parte de lo que se conoce como la huella psicológica. Y ahí tendríamos, sin duda, una especie de probeta, si se me permite la palabra, que seguro que no es correcta, pero con la información precisa de cómo está pintado eso, y ahí empezaría la primera parte de la investigación. Tenemos más detalles, tenemos elementos que nos sorprenden muchísimo, Antonio, a quienes no conocemos, porque hay quien piensa que las series norteamericanas han exagerado mucho, pero Antonio, creo que tampoco es, o sea, que las investigaciones son realmente así. Se ha exagerado en problemas de fondo como la rapidez y alguna magia que aparece de vez en cuando, ¿no? Claro. Pero lo que hacéis realmente es como hace el CSI. Yo creo que sí. Las técnicas del CSI, hombre, hay mucha ficción, sobre todo en lo que son los tiempos reales, y en algunas cositas casi roza un poco pues, lo fantástico, ¿no? Pero las técnicas que se aplican en el CSI se aplican a diario en España. Y se aplican con eficacia. Por ejemplo, el revelado de huellas, hay muchísimos reveladores, hay reveladores de huellas latentes, es decir, aquí hay un montón de huellas dactilares seguramente, y todas ellas están latentes. Esto sería un lugar absolutamente privilegiado para encontrar restos de huellas dactilares que son todavía como la gran joya de la criminología, ¿no? Y este polvo, este material que tienes aquí. Bueno, pues hemos traído lo más fácil, lo más visual, que es un carbonato de plomo con un pincel, y con este pincel lo único que hacemos es aplicar un reactivo físico, en este caso nuevamente la ciencia al servicio de la investigación criminal. Es un producto químico, carbonato de plomo, que aplicado sobre una superficie pulimentada nos revela huellas latentes, huellas de autor, huellas de testigo, huellas de víctima, que habría que cotejar con las bases de datos que tienen. ¿Qué sería aquí, las organizaciones policiales? Simplemente es aplicar el polvo sobre aquellas superficies que el experto, que el especialista entienda que son objeto de procesamiento. Sobre la superficie de una mesa, en la que pueden aparecer ya indicios lofoscópicos. Los indicios lofoscópicos no son tan fáciles como la gente cree localizar. Se pueden localizar huellas muy antiguas y en definitiva
no todas las superficies son susceptibles de recoger huellas latentes, ¿no? ¿Huellas de labios también son importantes? Lo digo pensando Sí, de repente en los la vasos, poroscopia, ¿no? Sí, por supuesto, las huellas de los labios y la huella de la oreja. También últimamente se ha desarrollado con bastante eficacia la identificación a través de la huella del pabellón auricular. Caramba, no dejo de sorprenderme, ¿no? Y esto me parece un lujo. No sé a ustedes, espero que sí, porque aquí tenemos una baraja, en este caso, esparcida, un vaso que tiene una etiqueta también, porque quizás sea importante dentro de este mapa del crimen, ¿no? Claro, nosotros encontramos elementos que son de interés criminalístico y los ubicamos donde estaba ese vaso, encima de la mesa, en una posición de cúbito lateral, lo señalamos, lo fotografiamos y nos lo llevamos para, en el laboratorio, someterle a un análisis de revelado de huellas o de indicios biológicos más exhaustivos con otros métodos que son mucho más difíciles transportar a la escena del crimen, aunque ahora, por ejemplo, la Comisaría General de Policía Científica dispone de un camión de inspecciones oculares maravilloso que puede trasladarse a cualquier punto. Se recoge directamente. Exactamente, y con todos los medios y con toda la eficacia del mundo. Pero, haciendo un planeo por toda esta escena, Antonio, viendo algunos elementos, el investigador sería ya una idea de lo que podía haber sucedido horas antes, por cómo están los objetos, por cómo está esta baraja, por cómo está ese cadáver. ¿Habría ya una posibilidad de hilar datos? Magia no hacemos, eso es que te lo puedo asegurar. Sobre todo lo que sí que te haces una idea de tal y como está la escena, de si el perfil de la persona que entró en esta casa y atacó a su víctima era conocido o no era conocido, si la víctima se defendió, si se resistió, si hubo algún tipo de acecho previo, si fantaseó ese autor antes de cometer su crimen. En definitiva, hay indicios psicológicos que sí que nos pueden aproximar hacia un determinado perfil de asesino o de agresor organizado o desorganizado, si puede ser un enfermo mental, si puede ser un psicópata. En definitiva, la otra disciplina, más la psiquiatría, el conocimiento, la psicología, el estudio de la personalidad, también influye a la hora de determinar pautas de investigación y de poder orientar las investigaciones criminales en un sentido o en otro. Fíjense bien en una cosa que ha traído Antonio, que es el maletín con toda la tecnología actual, diversa, amplia, para trabajar en la escena del crimen. Fíjense bien, porque es importante, porque ahora vamos a hacer también una especie de viaje en el tiempo, porque no siempre todo fue así. Había mucho ingenio también, hace por lo menos un siglo, que tenemos elementos, y los vamos a ver ahora, sorprendentes. Se me ha olvidado a mí una cosa. Muchas veces el teléfono también tiene una historia que contarnos, aunque se encuentre exactamente así, ¿verdad, Antonio? Descolgado. Le hemos colocado también un testigo identificativo, porque ahí pueden encontrarse, imagino que no solo huellas, sino registros de llamadas, sensación de lo que pudo hacer la víctima y el asesino. Claro, eso forma parte de lo que es la investigación policial posterior. Hay una investigación, la investigación tradicional tiene dos vertientes, una la criminalística, la científica, que es la que hemos estado explicando, y otra es la operativa. Y como bien dices, Iker, pues el teléfono juega un papel importantísimo para saber quién llama, quién deja de llamar, a quién hemos llamado, con quién hemos contactado, en fin. Y faltaría un ordenador, porque el correo electrónico nos dice muchísimas cosas también. Caramba. Bueno, pues ahora vamos a una zona mucho más tecnológica, pero llena de sorpresas. Vamos saliendo, Antonio, vamos saliendo de la escena del crimen, vamos a la segunda parte de la investigación y vamos a tener muchas sorpresas. Antes, este reportaje de nuestro compañero Paco Pérez Caballero sobre cómo se trabaja hoy en día, cómo ejercen su cotidiano enfrentamiento al crimen y a los malhechores los auténticos CSI. La lucha contra el crimen se nutre de una gran cantidad de profesionales de distintas áreas que no siempre tienen la posibilidad de intercambiar impresiones. Para facilitar el estudio del delito, nació en 2003 la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. Los miembros de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses hemos impulsado el título universitario de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, estamos en la Universidad Camilo José de la de Madrid, estamos en la Universidad de Salamanca, y también colaboramos activamente con la Complutense en los cursos extraordinarios de criminología psicosocial. No solamente nos quedamos en la puesta en marcha de esos cursos, ¿no?, sino también en la creación de un aula que tenga como referencia el crimen y su historia. El aula de criminología Francisco Pérez Avellán, que recientemente se ha implantado en la Universidad de Valladolid. En la investigación criminal se debe ser minucioso, porque cualquier detalle que se pase por alto puede darle ventaja al asesino. El primer paso es una buena inspección ocular,
a través de la que podemos extraer datos muy valiosos. Establecemos un protocolo de actuación, que es enfundarse una funda, ponerse unas calzas, protegerse con guantes de látex, y a partir de ahí empezamos con un método que está ya predefinido. Y empezamos a hacer fotografías de conjunto, semiconjunto, detalle, panorámicas generales de cómo se distribuye la escena del crimen, y poquito a poco vamos entrando en ella y vamos acotando aquellos indicios que nos van saltando a la vista, que pueden tener su ubicación dentro del escenario criminal. Nos podemos encontrar desde vainas de arma, nos podemos encontrar indicios biológicos, como he dicho antes, sangre, pelos, orina, semen. Aunque no se debe descuidar el entorno, uno de los puntos clave en la recogida de pruebas es el cadáver. Observando aspectos como su posición, la morfología de las heridas y la fauna cadavérica, un buen especialista puede leer sobre él como si fuera un libro abierto. El resto de información nos la dará la autopsia. Tanto en el ámbito público el médico forense como en el ámbito privado el médico especialista en medicina legal y forense van a tener mucho que decir en cuanto a fundamentalmente la etiología médico-legal, si es una muerte natural o violenta, y si dentro de si es una muerte violenta, si es suicida, homicida o accidental. Incluso dentro de una muerte violenta, homicida, muchas veces pequeños datos que va a dar el médico forense van a hacernos llevar a tipificar la cuestión como un homicidio o un asesinato, ¿no? En definitiva, su aportación es muy importante en este ámbito, pero también fíjate en otras cuestiones como pueda ser la data, en qué momento ha fallecido una persona. Es otro de los aspectos fundamentales y las aportaciones fundamentales de un médico forense. La data, en qué momento ha fallecido, si una lesión es vital o es post-mortem, si se produjo el fallecimiento de una manera o de otra. Y con eso iríamos quizás al tercer pilar fundamental o la tercera aportación básica del médico forense, que sería la causa de la muerte. Pero saber cómo ha fallecido una víctima no siempre resulta fácil. En algunos casos, resulta imprescindible la intervención de una especialidad poco conocida, la microbiología forense. Su aportación puede ser importante en temas como la autopsia blanca, que es una autopsia en la que no hay un hallazgo. Pues la microbiología tendría mucho que aportar, porque muchas veces hay una causa infecciosa que es la etiología principal de la muerte. También la microbiología forense tiene mucho que aportar en temas relacionados con el empleo de microorganismos en guerras biológicas, en bioterrorismo. Evidentemente la ciencia de la microbiología forense se creó con ese objetivo, con el estudio de los microorganismos empleados en bioterrorismo, pero como digo, puede tener muchas más aportaciones. Un aspecto decisivo en una investigación es la recogida y el revelado de las huellas dactilares que, con paciencia, pueden ser extraídas de superficies realmente difíciles. Aunque la dactiloscopia sigue siendo muy útil, en los últimos años, otra técnica de identificación se ha convertido en la mejor arma de la policía científica: el análisis de ADN. La genética es muy importante y en muchos casos va a ser la clave, va a ser el salto cualitativo a decirnos esta persona nos está engañando, lo que nos está contando no es verdad, es incompatible, nos está mintiendo su declaración. Sí, pero no puede ir sola, la genética no puede ir sola. Y luego, ojo, por los errores de identificación o los errores no en cuanto a la técnica, sino más de interpretación. ¿Por qué? Bueno, pues hace poco el famoso caso de Madeleine decían que venía un abogado experto en desprestigiar la prueba genética. A ver, la prueba genética no se puede desprestigiar, ese pelo es al 100% de esa persona. Lo que sí es que se puede desprestigiar la interpretación de eso, porque un pelo mío aparezca en una escena de un homicidio no he tenido por qué ser yo el homicida, porque los pelos por transferencia pasiva pasan de una persona a otra con mucha facilidad. Un procedimiento casi artístico nos permite recuperar el rostro de una posible víctima a partir de un cráneo mondo. Es la reconstrucción facial. A partir de que nosotros tenemos un cráneo, tenemos que ver el estado en el que se encuentra, consolidarlo, y generalmente por temas prácticos y por no destruir posibles pruebas futuras, hacemos un molde y una reproducción del propio cráneo. A partir de ahí empezamos ya lo que se denomina propiamente dicha la reconstrucción facial. Tenemos una serie de ayudas para la reconstrucción facial. Tenemos como unos 20, unos 35 indicadores del grosor, de profundidad de la piel, porque en rasgo general lo que vamos a hacer es sustituir la piel por arcilla, por barro o por una pasta de modelar. Pero, ¿qué convierte a un ser humano en un asesino implacable? El crimen nos resulta abominable y tendemos a pensar que los criminales son de otra especie.
nada más lejos de la realidad. Cuanto más grave es el delito, cuanto más grave es el crimen, a las personas normales nos parece que el criminal tiene que padecer algún tipo de enfermedad. Y en algunos casos eso es cierto, sucede así, es por el comportamiento es seguido porque tienen alguna enfermedad, pero en la inmensa mayoría de los casos estamos hablando que son personas que son conscientes de lo que hacen, que quieren hacerlo, que saben que además que lo que están haciendo es una conducta que está penada y que por lo tanto va a tener unas repercusiones legales en contra de ellos, pero aún así eligen voluntariamente hacerlo. El psicópata puro, la persona malvada, la persona que digamos no tiene en consideración a los demás, porque hemos de tener en cuenta que el psicópata digamos al otro no lo considera, el otro no existe, el otro es simplemente un objeto que yo puedo utilizar de él en mi propio beneficio y para extraer las ventajas que yo necesite, pero como persona no existe. Ese psicópata digamos es más bien raro, pero tiene unos rasgos de personalidad escriturales muy concretos y muy definidos. Se caracteriza por una escritura por regla general con fuerte presión, como si de la misma forma que se presiona el papel no hubiera ninguna cortapisa para presionar a los demás. Los asesinos están entre nosotros, pero no les delata su rostro. A diario, muchos profesionales unen sus esfuerzos para protegernos y para evitar que sus crímenes queden impunes. Y ya estamos aquí, en esta zona tan especial de la nave del misterio, como siempre, dispuestos a aprender. Y ya les adelantaba que hacemos un viaje en la historia, tenemos auténticas reliquias que no se pueden ver ya, que son parte de lo que fue el anhelo del hombre por descubrir la técnica criminal de algunos malhechores y por adelantarse a ellos. Pero antes tenemos, bueno, pues la visita de nuestro querido psiquiatra forense, doctor José Cabrera. Bienvenido, feliz año, amigo. Hola, buenas noches, igualmente. Como siempre te digo, y me gusta que sea un año más, que este 2008 pues tengamos y podamos aprender mucho contigo. Estoy seguro y además la gente se lo va a pasar fenomenal. ¿Qué es lo importante? Por cierto, en fin, en mi mano, la salud mental y los políticos. Reflexiones de un psiquiatra, José Cabrera Forneiro. Esto no sé si me da más miedo que cualquier tema de cuarto milenio. Ya te advierto, ¿eh? Sí, yo te agradezco que nos lo muestres aquí, pero toda la conducta humana tiene una explicación. Igual que los criminales, igual que los médicos o los abogados, los políticos son personas y tienen su propia conducta y esa conducta tiene una explicación. Y eso es un poco la reflexión del libro. Como siempre, doctor Cabrera, algo pionero, que es lo importante. Ojalá en este país. Les guste mucha suerte, mucha Gracias, suerte. Iker. Y ahora, bueno, pues tenemos un montón de elementos que nos trae Antonio Cela y que yo, Antonio, que soy entusiasta por naturaleza, estaba fascinado, sin duda, con el objeto central que tenemos aquí, que es toda una historia de la criminología y la investigación. Bueno, esto si se lo presenta a un cacharrero, pues quizás pensase que fuesen pues instrumentos de, no sé, de medida, para calibrar engranajes de una maquinaria de uso doméstico, en fin, cualquier otra cosa. Nada más lejos. Esto podemos decir que es el origen de la identificación. Es un maletín de Bertillon, de Alfonso Bertillon, que es uno de los padres de la identificación. Bertillon. Alfonso Bertillon, un antropólogo francés que a finales del siglo XIX y principios del XX acuñó un sistema de identificación basado simplemente en la medida de una serie de partes anatómicas que se consideraban invariables y que, sumando la medida de ciertas partes del cuerpo, se conseguía la plena identificación de una persona. Había medidas largas, medidas cortas, partes anatómicas de las extremidades, altura y anchura de la cabeza, longitud de la oreja, del pabellón auricular derecho e izquierdo, longitud del pie izquierdo, distancia del codo al dedo índice derecho y sobre todo también la medida de la braza, que ahí tenemos un ejemplo. Teníamos aquí una fotografía y eso también es parte de la historia. Hemos hablado de, doctor, el mayor criminal en serie español, el Arropiero. Fíjense, las personas que están viendo la fotografía, la extensión tan grande que tiene de punta a punta de los dedos. Eso, en aquellos tiempos de Bertillon, como explica él, era muy importante porque se decía que cuanto mayor amplitud había entre los dos dedos de las dos manos extendidos los brazos, más capacidad de entrar en crímenes violentos, con violencia física. Caramba, o sea, claro, por eso estos aparatos. Claro, ahora un montón de gente se ha levantado en su salón dice, y ha hecho medirse, así. Claro. Claro, ha hecho así, para ver si... O sea, que era una medida, Antonio, sí, era una que estaba en el mundo de la criminología de la época. Lo que dice el doctor Cabrera es muy importante porque esa fotografía refleja
pues, la imagen de una persona con los brazos extendidos, que es a efectos de identificación. Claro, ¿por Es qué decir, se hace esta foto, no? esa Ya en los foto años 60. es una de las medidas que se tomaba dentro de las 11 que Bertillon estimó como una medida fiable para identificar plenamente a una persona. La longitud de la braza era una de ellas. Y hay cosas de esas, doctor, que todavía se mantienen, es decir, que todavía tienen un valor, o esto ya ha pasado. O hay cosas que todavía los forenses, los criminólogos tenéis en cuenta. Todas las medidas del cuerpo humano, el cráneo, lo fuertes que sean las manos, las muñecas, la distancia de las piernas, todo eso tiene un sentido físico y anatómico. Lo que pasa que de ahí, hoy ya no podemos hacer el salto que hacían antes de esta persona tiene más capacidad de matar que aquella. Es decir, el salto ese ahora lo hemos perdido. Pero los forenses, cada vez que hacemos una autopsia, cada vez que estudiamos a un sujeto sospechoso de algo, hacemos unas medidas necesarias, como se ha explicado aquí, lógicamente con instrumentos más sofisticados. Este instrumento, por cierto, se empleó en la Alemania nazi con fines que todo el mundo sabe. Para medir los cráneos de los judíos. Bueno, esto fue, luego se desmadró su uso, ¿no? Hay imágenes clásicas, sí, impresionantes. Si me permitís, claro. Y esto es, decimos, parte de la historia, ¿no? Esto como instrumento que parece rudimentario para intentar llegar al código del criminal, al código que ocultaba la anatomía. Pero hay más cosas, Antonio, más cosas que nos pueden sorprender de este maletín que ha viajado en el tiempo. Estaba olvidado también, ¿verdad? Hay que decirlo. Es curioso destacar que la ciencia criminalística ha avanzado, pero no tanto como pudiera plantearse, porque ya Bertillon incluyó en sus maletines la identificación dactiloscópica, incluyó la fotografía, primero los daguerrotipos, luego la fotografía convencional como la conocemos, de tal forma que la identificación del conocido retrato hablado de Bertillon, porque todas las descripciones anatómicas que se hacían de los sospechosos, de los autores de delitos, para luego posteriormente identificarlos, todas esas descripciones formaban parte de álbumes antropométricos como ese que tenemos ahí, en el que hay una descripción perfectamente ¿Has dicho detallada. Retrato hablado, Antonio? Exactamente, el retrato hablado era la descripción de todas y cada una de las mediciones que Bertillon y todas las personas que utilizaban su método de identificación plasmaban en álbumes como este, en álbumes antropométricos que luego se completaron con fichas dactiloscópicas y con fichas fotográficas. De tal forma que este álbum que tenemos aquí a nuestra derecha forma parte de un álbum de delincuentes de los años 20 y 30 en España, de los primeros años 20 del pasado siglo, y se corresponde con un sistema que tiene vigencia actualmente. Es el tríptico fotográfico con las imágenes de perfil, de frente, semiperfil y de la impresión dactilar del dedo índice derecho. Es decir, que lo que se hacía casi hace un siglo se sigue repitiendo ahora con otra tecnología, evidentemente con muchísimos más recursos y con la reciente incorporación del ADN. De hecho, esto que estamos viendo aquí es cultura occidental, porque en la India se emplean, por ejemplo, otras cosas, como por ejemplo las huellas de los pies, porque muchísima gente va descalza. Aquí, en Europa o en Estados Unidos, no tendría sentido estudiar las huellas de los pies porque vamos calzados. Que es una huella única, claro, también intransferible. Única, claro. Entonces en la India van descalzos, utilizan huellas plantares, pero esto es lo que hoy se está haciendo. Con cualquier sospechoso que es detenido, fotografía de frente, fotografía de la derecha, fotografía de la izquierda. Dejadme, por favor, porque esto claro, es que es historia total. Dice Boca Perro, carterista y timador, Quirrolo, carterista timador, Carta y Timo también en Manitas de Plata, el Charlot, el Maño, el Cabrita. Caramba, fotografías, años 20, solo en Valladolid. Y doctor, esto lo seguimos haciendo exactamente, por algún motivo, la triple fotografía. Y cada una de estas tres tiene un sentido, cada una arroja una información. Porque las caras, lo hemos hablado muchas veces en este programa, las caras expresan cosas. La vida de la persona se va plasmando en la cara, sus arrugas, como hemos visto antes, lógicamente las arrugas en la frente, las arrugas en el entrecejo, las arrugas en la barbilla, expresan el temperamento de esa persona. Una persona colérica tiene más arrugas que la persona que no es colérica. Y eso para el investigador criminal es fundamental, porque un colérico tiene más posibilidades de matar a alguien en un momento dado que la persona que no lo es. Pues lo dejamos claro, porque nosotros desde luego estamos con viento a favor en instruirnos, en aprender, y desde luego en los tiempos que corren es necesario conocer todo esto, porque nos implica como seres humanos. Tenemos que estar alerta y tenemos que saber lo que se está haciendo y cómo muchas personas están investigando en cuerpo y alma para saber algo más de ese misterio humano, que es la mente y sus oscuridades. Antonio Cela, amigo, casi un auténtico placer aprender contigo esta noche. Yo aprendo mucho de vosotros cada vez que pongo 4 y tengo la oportunidad de ver Cuarto Milenio, y simplemente como último comentario, si me lo permite, Iker, el reivindicar el papel de los profesionales de todas las disciplinas criminológicas que están de alguna forma aportando
muchos o algunos de sus conocimientos para poder abordar esto con coherencia, con un rigor científico, y que quien tenga que legislar y quien tenga que hacer cosas como por ejemplo el poner en marcha una ley que permita el cotejo, la toma de muestras de ADN para hacer un cotejo posterior, se pueda hacer con muchísima más calma y sin tanto revuelo, porque parece ser que ha sido una norma que ha salido con muchísima polémica. En definitiva, de lo que se trata es de aportar desde el conocimiento científico muchísima más luz a algo que realmente no la tiene. Tiene bastante más sombras que luces, como es el crimen y todas sus manifestaciones. Hay que pillar al criminal. Eso es lo importante. Hay que pillarle. Y más, como digo, porque el ambiente, hay oleadas, pero sí que anda un poco enrarecido y la gente normal y corriente, la buena gente, anda un poco también asustada. Todo esto es aprender y tocando los objetos, que eso yo creo que es muy importante, ¿verdad, doctor? No aprender solamente con imágenes, sino viendo que esto existe y que podemos formar parte de este mundo como curiosos que somos y como apasionados de todo lo que en el fondo es el misterio del hombre. Doctor, como siempre, muchas gracias y como te digo, suerte con tu libro. Adelante, ojalá. Espero volver a verte, no sé qué vas a contar aquí, pero en fin, espero seguir contando contigo de colaborar en el 2008. Tengo buenos abogados. Vale. Doctor, como siempre, muchas gracias. Noches.